Ahora sí, para los que no me conozcan, mi nombre es Fabián Ruiz. Bueno, soy el docente encargado del curso de Anatomía 1 y espero sean todos, les agrade esta clase, pues, ¿no? Primero algunos comentarios acerca del pretest. Vi que estuvieron teniendo dudas, por ejemplo, con la primera pregunta, que nos decía qué tipo de articulación no permite el movimiento. Algunos me marcaron sinovial, pero recuérdense que sinovial no es, chicos. Si bien es cierto, comienza igual, sin, pero cada vez que hablamos de movimientos, mencionamos la palabra artrosis, es decir, sin artrosis. ¿Cómo me lo acuerdo? Sin artrosis, sin movimiento, ¿ya? De ahí, otra preguntita. Por ejemplo, por acá me decían, ¿qué tipo de articulación es la sutura del cráneo? Es una articulación tipo fibrosa. ¿Por qué? Porque solamente vamos a tener tejido fibroso y nada más. No encontramos un cartílago, no encontramos una cápsula articular, nada de esas situaciones. Articulación del hombro, esferoidea, esférica. ¿Cómo me lo acuerdo? Porque es como una esfera, como una pelotita, que da vueltas y vueltas y vueltas. La rueda, es decir, que hace todos los movimientos, ¿ya? Articulación que permite rotar la cabeza. Eso lo vamos a ver en la clase de hoy día. La atlantoaxoidea, ¿ya? No se me confunda con la atlanto-occipital. El occipital es un hueso del cráneo, muchachos, ¿ya? Pero quien nos permite hacer esto es la atlantoaxoidea, es decir, la primera y la segunda vértebra. Esas son las que giran, ¿ya? Listo, a ver, otra pregunta que tuvieron dudas. Eh, ya, ya. ¿Qué movimiento realizan para acercarse un miembro al eje del cuerpo? El eje es el centro del cuerpo. Sería la aducción, chicos, ¿ya? Aducción hacia adentro. Y abducción hacia afuera, como las aves. Ave de abducción. Estiran hacia afuera, ¿ya? Bueno, esas cositas puntuales. Ahora sí, muchachos, vamos a empezar con la teoría del día de hoy. Quisiera que me digan si se me escucha, si me ve todo bien. O un like. Por ahí, no sé, si son tímidos. ¿Sí? Bien, excelente, muchas gracias. Entonces comenzamos. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar acerca del sistema esquelético, específicamente del sistema del esqueleto axial. Y si decimos que es axial, ¿significará que hay otro tipo de esqueleto? Pues sí, muchachos. Para los que sepan, para los que no sepan, mejor dicho, al esqueleto se les divide en dos, en axial y en apendicular. El que vamos a ver el día de hoy es el de tipo axial, ¿ya? Entonces, comenzamos. Bueno, la tabla de contenidos, cosas básicas. Primero, la introducción. Vamos a empezar desde la base de la pirámide y vamos a ir ascendiendo en conocimiento. ¿Qué es el sistema esquelético? Mencionar que tiene dos componentes. Ósteo hace referencia al hueso y cartilaginoso hace referencia al cartílago. Sencillo. Ahora, ¿para qué nos sirve tener un marco osteocartilaginoso? Uno, para el soporte corporal, es decir, va a ser como nuestra armadura. ¿Ya? Como nuestra armadura. Dos, para la protección. ¿Protección de qué? De las vísceras. Por ejemplo, en la cabeza, ¿qué es lo que tenemos? El cerebro. Por ejemplo, en el tórax, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a los pulmones, tenemos al corazón. ¿Qué más? Algo que me parece que estuvieron viendo en su clase de fisiología de hoy, la hematopoiesis, es decir, la producción de la sangre. Y por último, reserva mineral. ¿Por qué mineral? ¿Cuál mineral, mejor dicho? El calcio, chicos, ¿ya? ¿Dónde encontramos las reservas de calcio? En nuestros huesos. Básico, básico, básico. Ahora, vamos a hablar un poquito más de los huesos. Huesos. Miren todos los tipos distintos de huesos que tenemos. Ese de por acá, ese de por acá, ese de por acá. Y todos tienen características únicas que los distinguen. Entonces, ¿qué dijeron los grandes anatomistas? Vamos a clasificar a los huesos para estudiarlos mejor. Los clasificamos de acuerdo a su forma, es decir, a su morfología, y los clasificamos de acuerdo a su composición, ¿ya? De acuerdo a su composición. En la morfología, esto ya lo estuvimos viendo con algunos chicos en la práctica del martes, entonces para ello va a ser un repasito, pero para los que no, no se preocupen. Morfología, tenemos huesos cortos. ¿Por qué cortos? Porque estos huesos tienen la característica de que son relativamente simétricos, ¿ya? Dimensiones similares en los tres ejes, es decir, tienen más o menos como una forma cuboidal, más o menos así, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Para qué nos sirven tener huesos cortos? Nos sirven para disipar las fuerzas y las cargas. ¿Dónde encontramos estos huesos cortos? Lo vamos a encontrar aquí y aquí, en el carpo y su equivalente en el pie, que sería el tarso.
¿Ya? Si les preguntan, ¿dónde encontramos huesos cortos? Carpo y tarso. Carpo de la mano, tarso del pie. Listo. Huesos cortos. Segundo, huesos planos. ¿Por qué planos? Porque los vamos a ver que son como una laminilla, como una lámina, ¿ya? Es decir, que no tienen profundidad, son poco espesos. Funciones, protectoras y para inserciones musculares. Inserciones musculares en general para todos los huesos, ¿ya, chicos? ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a la escápula, un hueso que tenemos aquí en la parte de atrás, algunos lo conocen como omóplato, ¿ya? ¿Dónde más tenemos huesos planos? Vamos a nuestro esqueleto de por acá. Tenemos huesos planos en el esternón, esto de por aquí. Tenemos huesos planos en las costillas. Tenemos huesos planos por aquí, en el cráneo, ¿ya? Planos. Tercer tipo de huesos, huesos largos. ¿Por qué son largos? Porque lo que prima es la longitud. En palabras sencillas, es más largo que ancho. Suficiente. Y como son tan largos, pues hay que dividirlos para estudiarlos mejor. Los dividimos en tres porciones. Dos epífisis y una diáfisis. Epífisis a los extremos y diáfisis en el centro. ¿Ya? Epífisis, diáfisis, epífisis. Y como tenemos dos epífisis, luego le vamos a poner apellido. Proximal, la que está más cerca al eje del cuerpo, y distal, la que está más hacia afuera. ¿Ya? Esto, por si acaso, chicos, es un fémur, ¿ya? Es un fémur. Aquí en el esqueleto lo vemos mejor. Miren, si seguimos prolongando el hueso, más o menos sería así. Entonces, esto sería la epífisis proximal, es decir, que está más cerca a nuestro eje. Y por aquí estaría la epífisis distal. ¿Ya? No se me pierda. Segundo, ya. Entendimos epífisis, epífisis y diáfisis en el centro. Entre tu epífisis y tu diáfisis tenemos a la metáfisis, ¿ya? Metáfisis. ¿Para qué nos sirve? Porque aquí va a alojarse lo que es el cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento que en los niños, en la etapa de la adolescencia, la hormona de crecimiento va a actuar en ese cartílago y te permite justamente dar el famoso estirón, es decir, que la persona empiece a aumentar de tamaño, aumentar de talla. ¿Ya? En nosotros los adultos, pues este cartílago de crecimiento ya se osificó, es decir, ya no lo vemos. Bien, sencillo. ¿Qué más? Algunas características. ¿Para qué nos sirve? Movimientos de palanca. Realizar esto, por ejemplo, ¿no? Esto. Y también soportan peso. ¿Dónde más tenemos huesos largos? Miremos nuestro esqueleto de por acá. Le quitamos todos los garabatos. Lo que les mostré era fémur. ¿Dónde más tenemos huesos largos? Tenemos en el brazo, en el antebrazo, tenemos huesos largos también por acá, miren. En la mano, estos de aquí, chicos, por acá, por si acaso, son los metacarpos. Metacarpos, ¿ya? Este y este. Metacarpos. Cada vez que escuchen carpo significa mano. Tarso significa bien, ¿ya? Entonces acá tendríamos los meta, pero tarsos. Metatarsos. Tarsos, ¿ya? ¿Dónde más? En los deditos, las falanges. Ahí también tenemos huesos largos. Listo. De ahí tenemos a los huesos irregulares, unos huesos especiales. ¿Por qué son especiales? Porque no son ni largos, ni planos, ni cortos. Son huesos irregulares. ¿Cómo los describimos? Como una morfología compleja, que no encaja en ninguno de los anteriores. Por ejemplo, les presento a la vértebra. ¿Ya? Vértebra. Un hueso irregular. De ahí también vamos a ver en el cráneo que tenemos algunos huesecitos irregulares. ¿Ya? Y por último, los huesos sesamoideos. Característica principal de los sesamoideos, que se van a desarrollar dentro de un tendón, es decir, están envueltos por un tendón. Clásicamente se les conocía como los huesos flotantes. Huesos flotantes. El principal de ellos vendría a ser este de por acá, el que tenemos en la rodilla, la rótula. ¿Y por qué flotante? Porque si uno lo toca, va a darse cuenta que lo puede movilizar incluso con los dedos, sin realizar tanta fuerza, pues, ¿no? Por ahí más o menos me los acuerdo. ¿Dónde más podríamos tener? Aquí, en los metacarpianos, en el primer metacarpiano. Ahí podrían haber huesos de samoideos. ¿Y por qué digo podría y no digo hay? Porque esto, muchachos, es una variante anatómica. Algunos lo tienen, algunos no lo tienen. ¿Ya? De igual manera, en el primer metacarpiano. Por aquí podrían aparecer otros dos huesecitos. Listo. Y terminamos con la clasificación morfológica, de acuerdo a su forma. Vamos con la clasificación de acuerdo a su composición. Tenemos hueso compacto y hueso esponjoso. Vamos a ver por acá.
De manera general, en todos los huesos hay dos, de los dos componentes, ¿ya? Hacia la periferia es el compacto, el hueso denso, el hueso resistente, y en el centro, miren todo esto de por acá, es el hueso esponjoso, ¿ya? Esponjoso. También conocido como el hueso trabecular. ¿Por qué trabecular? Porque tiene trabéculas. ¿Qué son las trabéculas? Son esas líneas de por acá, ¿ya? Que le sirven justamente para que la médula ósea empiece a desarrollar la sangre. Ya, aloja la médula ósea. Ahora, eso de manera general. Cuando hablamos específicamente de los huesos largos, el hueso esponjoso lo vamos a encontrar ¿dónde? Lo vamos a encontrar en mayor cantidad en las epífisis, es decir, por aquí y por aquí. Ahí tenemos más hueso esponjoso o trabecular. ¿Y en la diáfisis qué tenemos? En la diáfisis tenemos más hueso compacto. ¿Ya, chicos? Y si hablamos de los huesos cortos, los huesos planos y los huesos irregulares, ahí cómo es la cuestión. Hacia la periferia, es decir, todo lo que recubre el externo del hueso, ahí tenemos compacto. Y en el centro, tendríamos al hueso trabecular. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos, esta parte de la clasificación de los huesos? Eso es solamente la introducción. ¿Sí? Listo. Para los que estuvieron clase del martes, era un repasito nada más, ¿no? Eso ya lo domino. Ya, listo. Acá tienen la diapositiva, todo bien bonito, bien claro. Seguimos entonces. Les decía que que este sistema esquelético, que el esqueleto, lo vamos a dividir en dos tipos. Un esqueleto apendicular y un esqueleto axial. ¿Cómo es eso? Vamos primero con el axial, que es el que vamos a ver hoy día. Axial, ¿a qué me recuerda? Al centro, al eje de nuestro cuerpo. Es decir, esto de por acá, esto de por acá y esto de por acá. Todo eso es el esqueleto axial, en el centro del cuerpo. ¿Ya, chicos? ¿Quiénes me componen mi esqueleto axial? Ah, ya. El cráneo, la columna vertebral, la caja torácica, ¿ya? Principalmente ellos. ¿Y el esqueleto apendicular? ¿Dónde está el apendicular? Ah, ya. Esto de acá. Las extremidades. Las extremidades. Híjole, extremidades. Es decir, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Además de las extremidades, vamos a incluir otros huesecitos más. Por ejemplo, la clavícula, eso de por acá, y la escápula, la que les decía que es un hueso plano, la que está por atrás, ¿ya? La que está en la región de la espalda. También son parte del esqueleto apendicular. En la parte inferior, ¿qué tenemos? Tenemos esto de por acá, la pelvis, que es la unión de los huesos coxales, ¿ya? Específicamente coxales, ¿ya? Huesos coxales. Y si hablamos de que esos huesos coxales se unen con la porción del fémur proximal, tenemos otro nuevo término, que es las cinturas, ¿ya? Las cinturas. Tenemos una cintura pélvica y una cintura escapular. ¿De qué nos sirven las cinturas? Nos sirven para unir al esqueleto axial, al del centro, con el apendicular. Chicos, listo, no se me pierdan. Pero si les preguntan, ¿dónde está la cintura escapular? ¿Dónde está la cintura pélvica? Ustedes me dicen en el apendicular. ¿Ya? En el apendicular. Bien. Ahora, eso de manera general. Vamos a enfocarnos más en el axial el día de hoy. Algunas características, protección, si hablamos de axial, protección solamente de las vértebras del centro, de los órganos del centro. Por ejemplo, del cerebro, del encéfalo, la médula espinal mediante la columna vertebral y el corazón y los pulmones mediante la caja torácica. ¿Qué más? Bueno, esto siempre, anclaje para músculos, pero específicamente para cuáles, para los de la postura, los que nos permiten estar rectos, y los músculos respiratorios. Y también algo importante del esqueleto axial es que participa en funciones eh, importantes como por ejemplo son la audición y el habla. Chicos, la audición y el habla. Entonces vamos con los componentes. Decíamos que uno de ellos era el cráneo, otro de ellos era el tórax, y miren, aquí lo dividimos en dos. El tórax o caja torácica tiene componentes. Tiene lo que es el esternón y tiene lo que son las costillas. ¿Se acuerdan? Esternón es este huesecito que está aquí en el centro, el esternón. Y las costillas, bueno, las costillas sí son conocidas, pues, ¿no? Son las que están así, en forma de arco, abrazándonos. Tórax óseo. ¿Qué más? La columna vertebral. Bien, hasta ahí, sencillo, ¿no?
Y miren por aquí, aparecieron otros dos grupos. Los huesecillos del oído, que participan justamente en esto de acá, en la función de la audición, y el hioides, que participa justamente en la función del habla. ¿Cómo así? Porque se relaciona con el órgano fonador, con el que emite la voz, con la laringe, ¿ya? El día de hoy, muchachos, vamos a enfocarnos en el cráneo, en el tórax y en la columna. Esto de aquí lo dejamos para otra clase de sentidos, de los sentidos, ¿ya? Y de funciones especiales. Entonces, sigamos. Primero, el cráneo. Vamos a ir de arriba hacia abajo, ¿ya? El cráneo. ¿Qué debemos decir del cráneo? Yo podría decir, por ejemplo, que es la porción más superior de nuestro cuerpo. Correcto. Muy bien. ¿Y cómo se va a unir al resto del cuerpo? Mediante el cuello. Específicamente mediante las vértebras cervicales. Vértebras cervicales. ¿Qué más? ¿Cuántos huesos tiene el cráneo? Tiene 22 huesos. Bien, es el centro de control de la comunicación. Dentro del cerebro tenemos áreas específicas que nos sirven, por ejemplo, para lo que yo estoy haciendo, articular palabras. Otra área específica que nos sirve, por ejemplo, para recepcionar las palabras, para interpretarlas. Otra área específica que nos sirve, por ejemplo, para la atención visual, para interpretar las imágenes visuales. Y así podríamos seguir mencionando muchas funciones del cerebro. De ahí, ¿qué es esto del área de carga y de descarga? Quiere decir que mediante el cráneo van a ingresar ciertos componentes. Por ejemplo, ingresa lo que es el aire, por ejemplo, ingresa lo que son los alimentos, los ruidos, ¿no? Y de descarga porque también salen por ahí estructuras importantes. ¿Qué va a salir de ahí? Va a salir, por ejemplo, lo que es la médula espinal, ¿ya, chicos? Entonces, área de carga y descarga. De ahí lo que les comentaba el cerebro. Y esto importante, importante, ¿ya? Tiene los receptores sensoriales de nuestros sentidos. Los ojos, los oídos, la boca y la nariz. Listo. ¿Qué más? Este cráneo, disculpen, lo vamos a dividir en dos tipos. Todo en anatomía es así, chicos. Se divide, se clasifica para estudiarlo de mejor manera. Vamos a dividirlo en un cráneo que te alberga únicamente al cerebro, que su única función es proteger al cerebro, es el neurocráneo, ¿ya? El neurocráneo, al encéfalo. Y luego tenemos a otro que es el viscerocráneo, que sería la porción de la cara, básicamente, ¿ya? Y ahí, ¿qué tenemos en esa región? Tenemos, por ejemplo, la cavidad oral, tenemos a los dientes, tenemos a la lengua, ¿ya? Tenemos a la cavidad nasal. Listo. Viscerocráneo. ¿Ya? Aquí los dividimos. La parte superior sería el neurocráneo, vista posterior es lo de acá. Y la parte inferior sería el viscerocráneo. Viscerocráneo. Listo. ¿Qué más debemos de saber? Miren, la diferencia entre este cráneo de acá y este cráneo de acá. ¿Cómo yo sé, por ejemplo, que ese de acá es el cráneo de un niño? Bueno, uno, por el tamaño, lógicamente, ¿no? Evidente, más chiquito. Y segundo, porque miren, este hueso y este hueso están pegaditos, están unidos. En cambio, miren este hueso de acá y este hueso de acá. Entre ambos tenemos una membrana, chicos, una membrana que los separa y que permite justamente el crecimiento del neurocráneo en los niños, ya para que se desarrollen y para que el cerebro no esté ahí aplastado. Ya. Haciendo un recordaris, ¿se acuerdan, chicos, qué tipo de articulación sería esta? Miren, esta de por acá que estoy dibujando, que les vino en su pasito hoy día y que lo vieron en la clase del martes. ¿Se acuerdan, chicos? Sutura fibrosa. Excelente, Daira. Muy bien. Sutura y fibrosa, pues lógicamente. Excelente. Una sutura fibrosa. Entonces, en un adulto ya las suturas están consolidadas. ¿Ya? Ya tenemos aquí puro tejido fibroso, duro, osificado. En cambio, en los niños no. Aquí tenemos membrana. Ahora, vamos a ver que estas membranas en ciertos puntos de pronto generan esto, generan como un espacio ahí. A ese espacio se les conoce como las fontanelas. Fontanelas, que está justamente en la convergencia de determinadas suturas. Aquí lo tenemos, las fontanelas. Tenemos dos fontanelas pares. Cuando les hablo de pares, quiere decir que tenemos una acá y una acá, ¿ya? Fontanelas pares. Y cuando les hablo de impares, quiere decir que solamente tenemos una, generalmente alojadas en el centro del cuerpo.
generalmente, ¿ya? Entonces, fontanelas pares e impares. Vayamos primero con las impares, que solamente son dos, pues, ¿ya? Mire, tenemos una anterior. Entonces, ¿cómo se le va a llamar? Fontanela anterior. Fácil, fácil, ¿sí o no? Sencillo, anterior. Y tenemos una posterior. ¿Cómo se le llama? Fontanela posterior. Ah, pero los anatomistas dijeron, "No, demasiado fácil, lo estamos dejando. Vamos a agregarle epónimos, es decir, otros nombres que signifiquen lo mismo. La anterior también se le conoce como fontanela mayor. ¿Por qué mayor? Porque es mucho más grande que la posterior. Hasta ahí también sencillo de comprender. Y si tenemos una mayor, pues tenemos una menor, que está en la parte posterior. Es en la parte posterior. Listo. Y estos nombres de acá, chicos, sí quiero que me los recuerden. Anterior, también conocida como la fontanela brecmática. ¿Ya? Brecmática. Y la posterior, conocida como la fontanela lambdoidea. ¿Ya? Lambdoidea. Acuérdense, chicos, porque estos nombres se van a repetir en esa misma clase también. ¿Ya? Entonces, brecmática, anterior, y lambdoidea, posterior. Por ahí más o menos estaría la fontanela. Esas son las impares. Y las pares, vayamos nuevamente. Los nombres fáciles primero. Anterolateral. ¿Dónde va a estar ubicado? Ah, pues en la porción lateral, pero hacia adelante. Fontanela anterolateral. ¿Y qué nos queda? La posterolateral. Fácil, ¿ok? Listo. Y estos nombres también, chicos, especiales, también recuerden, son la térica y la astérica. Térica significa anterolateral y astérica posterolateral. ¿Ya? Térica y astérica. Térica y astérica. Entonces, ¿cuáles diría yo que se me recuerden? Brecmática, lambdoidea, térica y astérica. Y también, chicos, van a recibir nombres de acorde al hueso en el que están, principalmente. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos al esfenoidal. ¿Por qué esfenoidal? Porque este de aquí se le conoce como el hueso esfenoides, esto de por aquí amarillo. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante, no se me complique la vida. Y el mastoides y la mastoidea, mastoides no es un hueso en específico, sino es una porción de un hueso. ¿Ya? ¿De qué hueso? De este, del temporal, ¿ya? Del hueso temporal. ¿Cuál es la mastoides? Esto de por acá. Entonces, como está en relación con ello, se le conoce también como mastoidea. Pero básico, básico, chicos, acuérdense esos nombres que les digo, ¿ya? Brecmática, lambdoidea, térica y astérica. Listo. Ahora, ¿cuántos huesos tenemos en cada uno? En el neurocráneo tenemos 8 huesos y en el viscerocráneo tenemos 14 huesos. ¿Ya? Vamos a verlos ahora. Hasta ahí, chicos. ¿Dudas, consultas? ¿Se va entendiendo? Aquí se viene lo bueno. ¿Sí? Listo. Gracias por ahí con las manitos apoyando. Excelente. Sigamos entonces. Neurocráneo, viscerocráneo. ¿Ya? 8 y 14. 22 en total. Vamos a hablar un poquito más del neurocráneo, el que les decía que protege al cerebro. Teníamos eh, 8 huesos. 8 huesos. ¿Cómo los dividimos? Nuevamente, en impares y en pares. Pares quiere decir que tenemos uno a cada lado. Vamos primero con este par de por acá, el parietal. El más fácil de reconocerlo. Parietal, ¿por qué? Porque vienen juntitos, ¿ya? Este de acá y este de acá. Cuando se toca en la parte superior, ahí está. Eso es el hueso parietal, arriba del cerebro, ¿ya? Arriba del cráneo, disculpe. Los parietales. Y miren, esa sutura de acá tiene un nombre en específico. Se le conoce como la sutura sagital. Sagital, ¿ya? Recordando un poquito de su clase del martes, los planos, plano sagital, plano axial y plano coronal. Así, ¿ya? Entonces, sagital, la de acá, la que nos une los dos parietales. Listo. Primeros dos huesos, fáciles. Vamos ahora con este de por acá, el que tenemos adelante. Adelante. ¿Cuál es ese? Es el hueso frontal. ¿Cómo me lo acuerdo? Porque está al frente. Sencillo. Y luego tenemos a este de por acá, que es el hueso occipital. ¿Ya? Hueso occipital. Hacia la parte posterior. Entonces, frontal, dos parietales y un occipital. Vamos a darle un poquitito más de complejidad. Pongámosles nombre también a estas suturas de por acá. Miren. Entre el hueso frontal y los huesos parietales vamos a tener esa de aquí, que es la sutura coronal. ¿Ya?
Acuérdense. Coronal es así, coronal, ¿ya? Coronal, listo. Y la que tenemos por acá, ¿se acuerda que les dije que se aprendan los nombrecitos? Ah, ya. Aquí aparece uno que acabamos de ver, la lambdoidea. La lambdoidea. También se le conoce así a esta sutura lambdoidea, entre el occipital y el parietal, ¿ya? Acuérdense, chicos. Listo. ¿Cuántos huesos vamos? Vamos frontal, occipital y parietal. Tres huesos. Ahora, esto de aquí es la tapa de este cráneo. Es decir, el de por aquí, el que tiene círculo, sería la base. Y el que tiene el asterisco sería arriba. Le quitamos la tapa. Vamos a ver qué hay adentro. Primero los huesos que ya vimos. Este frontal se continúa por acá. Sigue siendo frontal. Listo. Los parietales, ¿dónde están? Están por acá, hacia los lados. Hacia los lados, hacia arriba. Parietales. Listo. ¿Y el occipital dónde está? Está por aquí. Lo que tenemos de amarillo. ¿Ya? Listo. Esos ya clarísimos. Ahora, ¿qué es lo que vemos adentro? Miren, vamos con los impares, con los otros dos impares que nos quedan, el etmoides y el esfenoides. Impares quiere decir que solamente hay uno, ya no hay dos. Este de por acá adelante, ¿cuál es ese? Es el etmoides, ¿ya chico? Etmoides, hacia adelante. Etmoides. Y este de por acá en el centro es el esfenoides, más conocido como el hueso en forma de mariposa. Yo realmente le veo una forma como de murciélago, miren. Así me lo acordaba yo, como de murciélago, pero los libros lo describen como una forma de mariposa, ¿ya? También, bueno, a interpretación de cada uno. Y ahí quedamos. Entonces ya tenemos a los cuatro impares. ¿Cuáles eran? Era el etmoides, el frontal hacia adelante, el esfenoides aquí, y hacia atrás el hueso occipital. Justo en el centro. Todos, todos ellos, ¿ya? El occipital. Ahora, ¿qué más nos falta? Nos falta un otro hueso más que eran pares. Los temporales. ¿Dónde están los temporales? Aquí están los temporales. Lo que veíamos de rojo, miren, ese es un temporal y este es otro temporal. Si lo vemos ya, cubriendo todo el cráneo, ¿dónde están? Están en esta zona de por acá, hacia lateral, hacia la parte posterior. Más o menos por aquí estarían el hueso temporal. ¿Ya? El temporal. Listo. Ahora, viendo a este mismo cráneo, pero de costado, de costadito. ¿Qué es lo que tenemos? Este de aquí sería el frontal, este de por aquí atrás sería el occipital, y hacia arriba y en el centro tendríamos al parietal. ¿Ya, chicos? Por ahí, listo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Me entendieron? ¿Cuál hueso es cuál? Sí, perfecto. Gracias ahí por sus manitos. Excelente, excelente. No se me desmayen, chicos. Así comenzamos. Listo, entonces ya tenemos a todos los huesos del neurocráneo, el que protege al cerebro. ¿Qué nos queda ver? Los huesos del viscerocráneo. Viscerocráneo. ¿Cuántos eran? Eran 14 huesos. Igualito, pares e impares. Vamos primero con el más reconocido de todos, y que estoy seguro que ustedes también saben cómo se llama. La mandíbula. ¿Ya? Este es un hueso del viscerocráneo. La mandíbula, acá, la mandíbula. También conocido como maxilar inferior. Maxilar inferior. Inferior, ¿ya? También se le conoce así, maxilar inferior. ¿Qué más? El vómer. ¿Qué es eso? ¿Dónde es el vómer? Bueno, en esta vista de aquí no lo podemos ver. Necesitamos cortar al cráneo y verlo así de costado, de lateral. Mire, ¿qué es lo que tenemos por acá? Esto, chicos, sería su nariz de ustedes, ¿ya? Hacia adelante estarían los cartílagos nasales, la porción móvil, y en la base de toda esta nariz tenemos al hueso vómer. Ahí está el hueso vómer, ¿ya? Entonces, imaginándonos, usando un poquito de la creatividad, el hueso vómer estaría más o menos así por aquí. Más o menos por ahí estaría, en el fondo, ¿ya? Hacia atrás, el hueso vómer. Bueno, listo. Dos huesos impares. Nos quedan todavía 12, pero ya estos son fáciles porque los agrupamos en dos y dos, en huesos pares. ¿Quiénes son los pares? Bien, nos salteamos los cornetes, todavía no. Vamos con los más facilitos de reconocer. Mire, los nasales. ¿Cuáles son los nasales? Ah, ya, esto de por acá. Estos de aquí son los nasales. ¿Por qué? Porque están justamente en el comienzo de la nariz. Eso duro que tocan ahí, el comienzo, esos son sus huesos nasales. Dos nasales, ¿ya? Dos nasales. ¿Qué más? Los lacrimales.
¿Dónde están los lagrimales? Ahí están, hacia los costados, en la órbita. Eso de aquí, chicos, es la órbita, ¿ya? Les presento la órbita, donde están sus ojitos, sus órbitas. Entonces, ahí al costadito, pero en la porción interna, es decir, en el centro, ahí tenemos a los lagrimales, huesos lagrimales. Lo que vemos ahí de morado, rosado, no sé. ¿Qué más? A los maxilares. Estos sí son maxilares propiamente dichos, maxilar como tal. ¿Cuál es? Esto de por acá. Y aunque parezca que es un solo hueso, no, chicos, ¿ya? Aquí está dividido. Parecido a lo que sucede aquí con los nasales, los maxilares también son dos. Uno por acá y otro por acá. Maxilares. ¿Ya? Los maxilares, ¿se acuerdan? Maxilares. Listo. De ahí, ¿cuáles tenemos? A los cigomáticos. ¿Cuáles son los cigomáticos? Son estos de acá, los duros, los que ustedes sienten ahí como sus pómulos. Esos son los cigomáticos. En el cráneo, este de aquí y este de por aquí. ¿Ya? Los maxilares. Maxilares. Listo. ¿Qué más? Los cigomáticos, disculpen, los cigomáticos. Cigomáticos y cigomáticos. ¿Qué más tenemos? A los palatinos. ¿Dónde están los palatinos? Ah, ya. Aquí tampoco lo vemos. Necesitamos darle la vuelta al cráneo y verlo así, por abajo. Le quitamos la mandíbula. Le quitamos la mandíbula. ¿Y dónde están los palatinos? Aquí están, miren. Hacia la porción posterior de los maxilares. Eso de aquí sería maxilar y maxilar. Es decir, eso de aquí. ¿Ya? Hacia atrás están los palatinos. Esos de por aquí. Los palatinos. Y si vemos, esos palatinos tienen características. Miren, tienen una lámina horizontal y una lámina vertical. Horizontal y una lámina vertical. ¿Ya? Listo. Los palatinos. Y ya, así de fácil. Terminamos con los del neurocráneo y los del viscerocráneo. ¿Me entendieron, chicos? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Me entendieron? Listo. Ahora miren lo que vamos a hacer. En esta misma vista, quiero que me identifiquen qué hueso es este de acá, que estoy señalando. Ya no es viscerocráneo, ¿eh? Está hacia arriba. ¿Qué hueso sería ese? Está hacia adelante. Frontal. Muy bien, el hueso frontal. Excelente. ¿Y el verde de acá, cuál sería? Se está yendo como hacia arriba, hacia los costados. Parietal. Muy bien, excelente. El parietal. ¿Ya? Los huesos parietales se van hacia arriba. Y ahora sí les complico la vida un poquito. Miren esto de acá. Los amarillos, ¿cuáles serían? Esfenoidal, excelente. Los esfenoidal, el hueso esfenoidal, disculpen, hueso esfenoidal. ¿Cómo así que es el esfenoidal? Ah, miren, volvamos acá. Esto de acá, chicos, este es el esfenoidal y este es el esfenoidal. Es decir, si a este cráneo lo volteamos y lo vemos de costado, esta porción que estoy dibujando acá, esto es lo que está sobresaliendo y lo vemos aquí en la imagen. Y eso mismo, ese cachito de por acá, amarillo, lo vemos aquí, ¿ya? En la zona de la órbita. Chicos, en la zona de la órbita. Estaría por acá, más o menos. Así. ¿Ya? Listo. Excelente. Ya. Allá. Y les decía que nos falta uno. Los cornetes nasales inferiores. ¿Dónde están esos? Allá. Aquí, miren. En el centro, hacia la parte inferior, justamente, pues. Cornetes nasales inferiores. ¿Ya? Y si hay inferiores, ¿habrá superiores? Pues sí, hay cornetes nasales superiores y cornetes nasales medios. Pero esos, chicos, no son huesos independientes. Son parte de otro hueso, del etmoides, ¿ya? Entonces, si te preguntan, ¿los cornetes nasales medios son huesos independientes? Ustedes me dicen no, ¿ya? No. El que sí es, son los inferiores. Son los inferiores, ¿ya? Listo. Sigamos entonces. Ahora vamos a hablar de esto. Otro tema también importante y necesito su atención, ¿ya? Recordando, frontal, occipital hacia atrás y los parietales. Parietales. Les decía, esta es la sutura coronal, la sutura sagital y la sutura lambdoidea. 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 ¿Ya? Lambdoidea. Ahora, vamos a encontrar que hay puntos específicos en nuestro cráneo que nos sirven justamente para hacer las mediciones. Por ejemplo, en los
en los bebés para determinar que tienen, por ejemplo, hidrocefalia, es decir, que su cerebro está creciendo demasiado, pues, por el líquido que se está acumulando y está expandiendo el cráneo, pues se utilizan como referencia estos puntos craniométricos, ¿ya? Son, como ven, bastantes, pero vamos por partes. Viendo desde arriba, tenemos dos puntos craniométricos. Uno, que es el brecma, ¿se acuerdan dónde lo encontramos? Y les dije que ¿los acuerdan? Aquí, miren. Brecmática también se va repitiendo. Ahora es el brecma. Brecma, solamente brecma, así a secas. Brecma. ¿Dónde está ese brecma? Está en la unión del hueso frontal con los parietales, justamente entre la sutura coronal y la sutura sagital. Ahí tenemos al brecma, el ante. Más o menos por ahí, más o menos. Más o menos. Y hacia atrás teníamos al otro que también les dije que se iba a repetir, el lambda. ¿Se acuerdan? Había una fontanela lambdoidea. Lambda, ¿ya? Lambda. ¿Dónde está? En la unión entre los parietales y el occipital. Listo. Esto por arriba. ¿Qué más? Tenemos al visto por adelante. ¿Qué puntos cronométricos tenemos? Miren, tenemos a la glabela, al nacio. ¿Cuáles son esos? Glabela es el que tú sientes acá, como una prominencia en la zona frontal. Ahí, esa es la glabela. Y el nasion, ¿cuál es el nasion? Es donde comienza el hueso nasal. Justamente ahí, donde comienza, ¿ya? Listo, vamos dos. Glabela y nasion. De ahí que tenemos al rinion. Rinion. ¿Le suena? Rino, otorrino. Cada vez que escuchan rino hace referencia a la nariz, ¿ya? Y si ya teníamos un puntito donde comenzaban los huesos nasales, también tenemos un punto donde terminan los huesos nasales. Ese donde termina es el rinion, ¿ya? El rinion. Como riñón parecido, ¿ya? ¿De ahí qué más tenemos? Tenemos a una espina nasal anterior. ¿Dónde está esa espina nasal anterior? Ah, ya. Ahora nos vamos al hueso maxilar, a los maxilares, acuérdense que son ese de acá y ese de por acá. Justo en la porción superior del maxilar, por donde va a comenzar con la cavidad nasal, ahí tenemos otro puntito importante. Ese de por ahí, chicos, es la espina nasal inferior. Espina nasal inferior. ¿Qué más? De ahí tenemos a otro, en el mismo maxilar, donde comienzan los dientes, por donde salen los dientes. El alveolar superior, también conocido como el prostium. ¿Ya? Prostium. ¿Cuál sería? Sería este de por acá. Este de por acá. ¿Ya? Y luego, si tenemos uno arriba de los dientes, necesitamos uno abajo, en la zona de la mandíbula. ¿Cómo se llama? Infradentale. Fácil, ese sí, ¿no? Infradentale por debajo de los dientes. Y finalmente tenemos al pogonio. ¿Dónde es el pogonio? Justo por aquí, en la zona del mentón, la zona anterior del mentón, ¿ya? El pogonio. Listo. Y terminamos con los que están por arriba y por adelante, ¿ya? Ah, ya, pero miren, les dejé uno por acá, el vértex. ¿Dónde es el vértex? El vértex, chicos, es la porción más elevada de su cráneo, ¿ya? Entonces estaría más o menos por acá, ¿ya? Más o menos por acá o por detrás de bueno, de esta vista que se ve, pues, ¿no? Por detrás del frontal. Justamente por esta sutura, más o menos, por ahí estaría el vértex, ¿ya? Vértex, vértice, punta, extremo, ¿ya? Lo más arriba que tenemos. ¿Entendieron, chicos? Los puntos cronométricos, visto desde arriba, visto de frente. Sí, listo. Esto me lo tienen que repasar bien, ¿ya, chicos? Yo sé que ahorita de repente sí, que bien, que lo entendí, pero se les va a olvidar si no lo repasan, ¿ya? Así que hagan así como yo. Pónganse a tocarse acá. Uno, dos, tres, cuatro. Así ya, chicos. Listo. Entonces, ¿qué más nos queda? Nos quedan estos de por acá. El estafilium, el ilium, el opisthum, el bastion. ¿Qué son esos? ¿Dónde están? Ah, ya, estos los tenemos que ver así, por abajo, por acá. Los vemos así. ¿Dónde están esos puntos? Ah, ya. Empezamos. ¿Qué era esto, chicos? ¿Qué hueso era este? ¿Se acuerdan? Miren, ¿se acuerdan de ese hueso de acá, el de rojo? Palatino, excelente, el hueso palatino, ¿ya? El hueso palatino, que si lo veíamos de frente no se ve. Hueso palatino. En este hueso palatino tenemos al estafilium, así se llama, como el lápiz, estafilo, estafilium, ¿ya?
De ahí, miren, esto de acá, chicos, es el hueso occipital, ¿ya? Todo esto que está medio demorado por ahí, todo eso es el occipital. Y vemos que en el occipital hay un agujero en el centro. Es llamado como el agujero magno o foramen magno, ¿ya? Y hacia adelante y hacia atrás tenemos otros dos huesecitos del agujero magno, del foramen magno. Uno es el bastion y otro es el opiston. Bastion hacia adelante y opiston hacia atrás. Opiston hacia atrás, ¿ya? Y luego hacia el punto más extremo, más hacia posterior de su cráneo, es el inion. Chicos, el inion por acá. Inion. Y ahí terminamos con los que son impares. Ajá, en los puntos cronométricos también hay pares e impares. Chicos, listo. Ahora vamos con los que son pares. Es decir, que si todos los que vemos por acá, igualito lo va a tener en el otro lado. Ahí, acá y acá. Empezamos entonces. Primero, los que son hermanitos. El terium y el asterium. ¿Cuáles son el terium y el asterium? Son estos de por acá, miren. Este de por acá y este de por acá. ¿Se acuerdan, chicos, qué estructura teníamos acá? En los bebitos, les dije. En los bebitos que les ayudaba a expandir el cráneo. ¿Se acuerdan? Bien, miren, por aquí estarían las fontanelas. Si unos, bueno, sería bebé, pues, ¿no? Aquí estarían las fontanelas, chicos, ¿ya? Y justo ahí donde se osificó la región de las fontanelas, ahí están el terium y el asterium. Terium anterior y asterium posterior. Listo. ¿Qué más, chicos? El que estaba por arriba. ¿Quién es? Es el Stephanium. El Stephanium. No se me confundan con el Staphylococcus, ¿ya? Staphylococcus es otro. Stephanium es el que está por acá, ¿ya? Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos al cigomático. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues en el hueso cigomático. Aquí, el cigomático. Y finalmente tenemos al gonion. Es el de acá, en el ángulo de la mandíbula. Chicos, y listo, así de fácil y sencillo, terminamos con los puntos cronométricos. ¿Me entendieron? ¿Alguien se me perdió? El que calla otorga, así dice. Bien, como les digo, chicos, sé que son un montón de nombres nuevos para ustedes. Que glabela, que nacio, uno más raro, el estafilon, que el bastion, que el piston, pero tienen que aprendérselos, chicos, ¿ya? Tienen que saberlos. Listo. Y una forma de aprenderlo, el estafinium, ¿dónde estaba? El de acá, ¿ya? ¿Dónde estaba? Estaba aquí, mira. Justo por aquí, arriba. Entre tu frontal y entre el parietal. Y entre el parietal. Ese es el estafinium, ¿ya? Estafinium. No se me confunda con el estafilum, que está ahí en el palatino. ¿Otra duda, chicos? A ver, si no, yo les pregunto a ustedes, a ver. ¿Cómo se llamaba este de por acá? ¿Cómo se llamaba ese? Ahí, el Asterium. Aquí está el Asterium, mira. El Asterium, aquí. ¿Y su hermano dónde está? Está hacia posterior. Ah, no, disculpen. Ese es el Terium anterior y el Asterium está aquí, hacia posterior. Es decir, este de aquí, donde está la flechita. Ese es el Asterium. ¿Ya? El Asterium. Asterium. Y Terium anterior. ¿Listo? Otra preguntita, chicos. ¿No? ¿Todo claro? Entonces, a ver, ¿cuál era este de por acá? El que estaba en el ángulo de la mandíbula. Gonion. Sí, muy bien, el gonion. Ya, el gonion. Excelente, muy bien ahí. ¿Cuál era el que estaba aquí? En este hueso. ¿Se acuerdan? El nombre de este huesito. El que te daba los pómulos.
cigomático. Excelente, chicos, cigomático. Perfecto. Y si está en el cigomático, pues se le llama punto cigomático. Sencillo, ¿ya? Listo, a ver. Uno un poquito más difícil. Ese de por acá, el que estaba en el Palatino. ¿Cómo se llamaba? El Palatino. Ay, ese, en el Palatino. Es uno de estos de acá. Listo. Estafilio, muy bien. El estafilo, muy bien. El que se parecía a ese lápiz, ¿no? El estafilo. Excelente. Listo. Luego tenemos al vasio, al opisto. Y hacia posterior, hacia más posterior, inio. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta para pasar a lo siguiente? Ya, asumiré que no hay más preguntas. Entonces, vamos a hablar. Ya. Ahora yo les tengo una pregunta para ustedes. Mire, el esqueleto axial, es decir, es axial en el centro. ¿Por quién estaba compuesto? ¿Extremidades, clavícula y escápulas? ¿Será por el cráneo, por la columna y la jaula? ¿Será por la pelvis y la cintura escapular? ¿O será por las vértebras lumbares y los miembros inferiores? Por ahí Sandra me dice que la B. ¿Estará bien? No lo sé. Opiniones, chicos. ¿Cuál creen que son los componentes del esqueleto axial en el centro del cuerpo? La B, la B. Bien, varios me han dicho la B. Voy a creerles. Y sí, excelente, es la B. El cráneo, la columna y la jaula torácica. Aquí había una trampita. Las vértebras lumbares, sí, porque son parte de la columna vertebral, pero los miembros inferiores no. Esos son apendicular. ¿Ya, chicos? Listo, la B. Excelente. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de algunos huesecitos, ¿ya? Algunos huesos que son los más preguntados y los que tienen que saber sí o sí. Empezamos con los del neurocráneo. El hueso frontal, el que tenemos acá, en la zona de la frente. ¿Qué quiero que sepan? Miren, este hueso frontal es especial. ¿Por qué? Porque tiene una estructura llamada seno frontal. Es decir, dentro de ese hueso hay una cavidad hueca. ¿Ya? Eso que está ahí pintado como de celeste está hueco, no hay nada ahí. ¿Y para qué te sirve? Porque por ahí va a estar circulando el aire. El aire, ¿ya? El aire. Ahora, así como hay un seno frontal, también hay otros senos, ¿ya? Se llaman senos paranasales. ¿Por qué paranasales? Porque están alrededor de la nariz. Y todos básicamente sirven para el flujo del aire, ¿ya? Entonces tenemos aquí uno en el frontal. ¿Dónde más tenemos? Tenemos uno en el etmoides. Tenemos ¿dónde más? Uno en el esfenoides. Esfenoides. ¿Y dónde más? Uno en el maxilar, ¿ya? Pero por ahora, seno frontal. Ahí. Arriba. ¿Qué más quiero que sepan? No se me pierdan con todas las flechitas, solamente lo que está resaltado. Son los más importantes, ¿ya? Espina nasal. ¿Cuál es la espina nasal? Ah, ya, miren. ¿Cómo sale por aquí? Una porción recta, como un cachito. Esa es su espina nasal. Sigamos, 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 sigamos. Y ahí está, la espina nasal, ¿ya, chicos? ¿Qué más? Tenemos a la escotadura supraorbitaria. Y acá sí, un paréntesis, miren. Cuando te dicen supraorbitario, quiere decir pegadito a la órbita. Y cuando te dicen supraciliar, quiere decir más de arriba, por la zona de las cejas, más o menos, ¿ya? O sea, supraorbitario ahí pegadito y supraciliar más o menos por arriba, ¿ya? Entonces, escotadura supraorbitaria está pegadito a la órbita. Vamos a controlarlo. Pegadito a la órbita, ¿ya? Y el arco superciliar por arriba, es decir, ahí, ahí está, el arco superciliar. Ya. ¿Qué más? Tenemos, bueno, un borde nasal, una porción que se va a articular con los huesos nasales. ¿Ya? ¿Qué más? Miren, esto de por aquí. Una apófisis cigomática, para que se articule con qué hueso, con el hueso cigomático. Tenemos por aquí una línea temporal, ¿ya? Que es justamente continúa con la apófisis cigomática. Y ya, chicos, eso principalmente, eso de ahí. Ah, ya, otro de ahí. Miren, ¿qué es esto? Aquí tenemos una abertura, como un huequito, que por aquí también lo tenemos, como un huequito, ¿ya? ¿Eso qué es? Es la escotadura supraorbitaria o foramen supraorbitario. Misma lógica, pegadito, pegadito ahí, ¿ya? Bueno, en esa zona del dibujo se confundieron, pero es pegadito ahí.
¿ya? Pegadito. Disculpen, escotadura supraorbitaria. ¿Ya? Principalmente esos de ahí, ¿ya, chicos? Quiero que se me acuerden esas partes del hueso frontal. Sigamos ahora con otros huesecitos más. El parietal. ¿Qué de especial tiene el parietal? Realmente el parietal es un hueso bastante simple, los que están aquí, acuérdense, arriba, hacia los costados. Pero lo que sí tiene el parietal es esto de por aquí, una eminencia parietal. Lo que uno siente ahí como un bulto es simplemente el parietal proyectándose. ¿Ya? Parietal ahí que está proyectándose. Listo. De ahí parietal nada más importante. El occipital, aquí sí, importante, chicos, el occipital. El que teníamos en la zona posterior. ¿Qué vemos en el occipital? Primero vamos a ver por aquí un gachito, otro gachito. ¿Qué es eso? Es una cresta occipital externa. ¿Por qué externa? Porque lo estamos viendo desde afuera. Imaginemos, esto es el cráneo y lo que está por aquí, todo mi mano, vendría a ser el occipital, está hacia abajo. Entonces, ¿cómo lo estamos viendo? Lo estamos viendo así, por abajo. Lo estamos viendo. ¿Ya? Entonces, eso de aquí es como su cara inferior. Inferior. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces externa, porque está hacia afuera. Y si tenemos una cresta occipital externa, también hay una cresta occipital interna. Es decir, ya no lo vemos así, sino lo vamos a ver así, por adentro. ¿Qué es lo que tiene? Cresta occipital interna. ¿Qué más? Miren, esta estructura es importantísima, chicos. La prensa de aerófilo. Ya, prensa de aerófilo. O también conocida como la protuberancia occipital interna. ¿Por qué es importante? Porque ahí van a confluir una serie de senos, pero ya no paranasales, sino senos venosos. ¿Ya? Es decir, que varias venas importantes, todas van a drenar en esa zona, en ese seno, en esa prensa de aerófilo. Chicos, prensa de aerófilo. Veamos cómo me lo recuerdo. Bueno, tendrá como una forma prismática, ¿no? Como un diamante de repente. Y aquí están justamente los canales para los senos que les comento que drenan. Uno es longitudinal, que por acá tenemos el lateral, ¿no? Y así. ¿Qué más? Tenemos un canal para el hipogloso. ¿Qué es el hipogloso? El hipogloso es uno de los pares craneales, ¿ya? Eso lo van a ver después. Por ahora solamente recordarse el nervio hipogloso. ¿Ya? ¿Dónde está su canal? Está en el hueso occipital. ¿Y qué más? Lo más resaltante, ¿no? Y que por eso nadie se puede confundir con el occipital. Tiene una abertura en el centro. Lo que les comentaba, el foramen magno. ¿Ya? El foramen magno. Ahí, en el centro. Y listo. Así de simple es el occipital, ¿ya? Imposible que no lo reconozcan, pero sí deben saberme las partecitas, ¿ya? Las partecitas importantes. De ahí tenemos a otro que también es especial, el hueso temporal. Acá, ¿qué es eso del temporal? Al que teníamos por acá, hacia la zona de los costados. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Lo vamos a dividir en tres porciones, ¿ya? En una porción escamosa, en su apófisis mastoide o una porción mastoidea, y en una porción petrosa. Chicos, y una porción petrosa. En la escamosa, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una apófisis cigomática para que se articule con el hueso cigomático. ¿Qué más encontramos? Encontramos una fosita mandibular para que se articule con la mandíbula y forme lo que es la articulación temporomandibular. ¿Qué más? Miren, un cuernito que le sale por abajo. ¿Qué es eso? Es la apófisis estiloides, ¿ya? La apófisis estiloides, hacia abajo. Y luego, el que teníamos por acá es la apófisis mastoides, ¿ya? La apófisis mastoide. La apófisis mastoide en sí sería esto de por acá, esto. Y toda esa región es la porción mastoidea. ¿Qué nos queda? Nos queda la porción petrosa. ¿Cómo la vamos a ver? Ahora, ¿qué es esto? Si estoy así, lo estamos viendo desde afuera, ¿ya? Desde afuera. Estamos viendo a nuestro temporal. A nuestro temporal. Le vamos a dar la vuelta y ahora, esto acá lo vamos a ver por adentro. Por adentro. Es decir, lo giramos simplemente. Le damos la vuelta. ¿Qué es lo que tenemos? Nuevamente, por aquí sería la porción escamosa, por aquí estaría la porción mastoidea, ¿ya? La porción mastoidea, y dentro de la porción mastoidea, ¿qué tenemos? A un foramen mastoideo, sencillo. Y apareció una nueva porción, la porción petrosa, ¿ya? La porción petrosa. Listo, a ver, de esa porción petrosa, ¿qué es lo que tenemos importantes? Miren, eso de por acá, el conducto auditivo interno, interno. ¿Y el externo dónde está? Ahí está en la cara lateral, mirándolo desde afuera. Conducto auditivo externo por afuera. Y hacia adentro, en la porción petrosa, tenemos el conducto auditivo interno. Luego de ahí también tenemos una fosita para el ganglio de Gesser. ¿Ya? Ganglio de Gasser.
Todavía no se me aprendan esos nombrecitos, eso lo vamos a ver en neuro, pero solamente las partes del hueso, partes de ese hueso temporal. ¿Ya? Listo. Seguimos avanzando. Aquí tenemos un poquito más del temporal para verlo mejor, ¿ya? Porción escamosa, sería esto de por aquí. La porción mastoidea sería la porción de por atrás, con amarillo, la porción de por atrás, la porción mastoidea. Y la porción petrosa les decía que no lo podíamos jugar así, teníamos que darle la vuelta. La porción petrosa sería hacia adentro. ¿Qué sería ese huevito de ahí? El conducto auditivo interno, ¿ya? Conducto auditivo interno. Y más de lo mismo, más de lo mismo. Allá miren, aquí también otra cosita importante. Ahora, a este hueso de acá le hemos dado la vuelta, nuevamente, pero ahora lo rotamos simplemente. ¿Cómo sé que está al revés? Porque miren, la apófisis estiloide que la teníamos por aquí, ahora está saliendo y está mirando para arriba, ¿no? Entonces, le dimos la vuelta a este hueso. Y aquí, cuando le damos la vuelta, aparecen otros agujeros más. Aparece el agujero estilomastoideo y una fosa yugular. Ya se imaginarán qué pasa por ahí, ¿no? Las venas yugulares. Listo, ¿ya? Dándole la vuelta. Más o menos donde estaría como para atrás, ¿ya? Como viéndolo así de frente. Listo. Seguimos ahora con el etmoides y el esfenoides. ¿Ya? El etmoides y el esfenoides. El etmoides. ¿Dónde estaba el etmoides? Vamos a buscarlo. No tengo claro. Bueno, bueno, ya. Mejor no. El etmoides. ¿Dónde estaba el etmoides? El etmoides estaba anterior, ¿se acuerdan? Anterior. Y les decía que teníamos unos cornetes nasales inferiores que eran independientes, ¿ya? Que ellos son huesos apartes. ¿Y de dónde salen los medios y superiores? Van a salir de este hueso. Miren, cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Esos salen del etmoides. Listo. ¿Qué más? Miren, tenemos por aquí la apófisis crista galli o cresta de gallo. ¿Ya? Apófisis crista galli. Tenemos ahí el infundíbulo del etmoides, el infundíbulo etmoidal. Y aquí, chicos, miren, la cara superior del laberinto etmoidal. ¿Qué es eso del laberinto etmoidal? Les decía que uno de los huesos que tiene senos paranasales es ese de por aquí, es el etmoides, ¿ya? Y si tiene senos paranasales, quiere decir que tiene una cavidad ahí hueca en donde está pasando aire. Y justamente es eso, el laberinto etmoidal. Chicos, el laberinto etmoidal. Entonces, la cara superior sería esa. ¿Qué más? Miren, el meato medio por aquí. Y tenemos también celdillas etmoidales. ¿Qué son eso de las celdillas etmoidales? Ah, ya. Ahí justamente es donde va a estar dando vueltas todo el aire. En las celdillas etmoidales. Ahí. En esas porciones huecas, justamente. Ahí vemos que tienen como agujeros. Por ahí va a estar dando. Ya. Celdillas etmoidales anteriores. Le damos la vuelta. Eso es anterior, chicos, ¿ya? Anterior. Le damos la vuelta y ahora tenemos aquí posterior por abajo. Nuevamente, apófisis cristagali, esta cosita por acá. Y veíamos, miren, en el centro que sale algo así recto. ¿Qué es eso? Ah, ya, si sale recto, sale perpendicular, sale perpendicular, pues, ¿no? Esa es la lámina perpendicular. Sencillo de acordarse, ¿ya? ¿Dónde está? En el etmoides, en el hueso etmoides, chicos. Ya, listo. Seguimos ahora con el esfenoides, ¿ya? No se me desmayen, chicos, por favor. Con el esfenoides. ¿Qué de resaltar en el esfenoides? Les decía que para mí yo lo veía como un murciélago o como un Drácula. Miren, miren, miren. ¿Ya? Esa sería como su cara, ¿ya? O sea, no pueden no reconocer al esfenoides. Es muy, muy característico el esfenoides, ¿ya? Y si lo vemos de por atrás, miren, acá sí ya aparece como una mariposa, ¿ya? Como una mariposa, como una mariposa, visto de así. Entonces, chicos, ¿qué debemos saber del esfenoides? Que si es como una mariposa va a tener alas. Va a tener alas mayores y va a tener alas menores. ¿Cuáles son las mayores? Son estas de por acá. Ahí. Son estas de por acá. Alas mayores, ¿ya? Alas mayores. ¿Y cuáles son las menores? Ah, ya son estas de por acá, las que parecen como cuernitos. Le damos la vuelta. ¿Dónde está cada una? Esto de acá serían las menores. Esto de acá serían las alas mayores. Las alas mayores. ¿Qué más? Tiene un cuerpo. Claro, muy bien. Como una mariposa o como un murciélago. Tiene un cuerpo en el centro. Perfecto. Tiene un cuerpo.
Suficiente. ¿Y qué más? Esto es lo más importante, chicos. Tiene la silla turca. Así se le llama, la silla turca. Es esta región de por acá, mire. La famosa silla turca. ¿Ya? ¿Y por qué es importante la silla turca? Porque ahí va a estar alojado lo que es la hipófisis. ¿Ya? La hipófisis, una glándula de tu cuerpo. Hipófisis. Y por eso también se le conoce como la fosa hipofisiaria. De ahí, ¿qué más? Esta silla turca, que sería todo lo de ahí, tiene una protuberancia, que es el tubérculo de la silla turca. ¿Ya? El tubérculo de la silla turca. Y por ahí también salen otros dos cuernitos, que se van hacia el centro. Uno por acá y otro por acá. Esas son las apófisis clinoides medias. Y si tenemos medio, quiere decir que hay uno anterior y uno posterior. ¿Dónde están? Allá, vamos a buscar. Posterior, que sería hacia esta zona de acá. Posterior. ¿Cómo sé que ese es posterior? Ah, porque mira, ¿qué hueso sería este? El que está por acá, atrás, sería el occipital, ¿ya? El occipital. El occipital sería por atrás, ¿ya? Entonces por eso sé que es posterior, ¿ya? Y anterior, ¿cuál sería el anterior? Ah, esa de por acá, la que nos quedan, los otros cachitos que nos quedan. El anterior. Listo, ¿ya? ¿Qué más, chicos? Algunos agujeros importantes que tiene el hueso esfenoides. Tiene, por ejemplo, un agujero redondo, este de por acá. Tiene un foramen oval, este de por acá. Y tiene también un foramen espinoso, esta cosita de por ahí. ¿Ya? Foramen espinoso. Lo vamos a ver más adelante en agujeros de la base del cráneo. Y finalmente, ya para terminar con el esfenoides, tiene esto de por acá, la língula. Otro cachito. La língula. Esfenoides. Língula. Y ya, terminamos con el etmoides y el esfenoides. ¿Me entendieron, chicos? ¿Saben cuál partecita es cuál? Sé que de memoria, lógicamente no, porque recién lo están viendo, pero se está entendiendo. ¿Sí? Así por pasitos, ¿ya? Traten de acordárselo como les digo, ¿no? Asócienlo. Cuernitos, no sé si para ustedes son como astas de los renos, no sé, ¿no? Por ejemplo, como les digo, para mí esto no era una mariposa. Yo, cuando lo estudiaba, para mí era un murciélago o un Drácula, ¿ya? Entonces yo así me lo acordé, yo así me lo aprendí. De repente por ustedes sí es como una mariposa y se lo aprenden así. La mariposa tiene alitas, ¿no? Tiene alas, mayor, menor, tiene un cuerpo en el centro y así ya. Ah, miren, por acá también, otro agujero, pero el seno esfenoidal. Listo, seguimos entonces. Vamos a ver ya como último hueso de estos importantes, la mandíbula, ¿ya? La mandíbula. ¿Y la mandíbula a qué cráneo pertenecía, chicos? ¿Al neuro o al víscero? ¿A cuál pertenecía la mandíbula? Muy bien, al víscero cráneo. Excelente, chicos. Estamos grabando. Así que está grabando. Ya. Excelente, al víscero cráneo, chicos. Bien, bien. Por ahí estoy viendo sus respuestas. Entonces, la mandíbula. Esa de por acá. Les decía con quién se articulaba con la mandíbula, con el hueso temporal, acuérdense. Con el hueso temporal. Y formaba la articulación temporomandibular. ¿Ya? Bien, ¿cómo se va a articular esa mandíbula con tu hueso temporal? Ah, miren. Va a articularse con un proceso condilio. ¿Ya? Y disculpen, un proceso condiloide, ¿ya? Proceso condiloide. Componentes. Tenemos una cabeza y un cuello. Cabeza y cuello, ¿ya? Más hacia la parte superior, cabeza y cuello. Perfecto. Ahora, vemos que tiene ahí como una ramita, como un arco, como un surco, como una resbaladera. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Eso de por acá sería la incisura coronoidea, ¿ya? Incisura coronoidea, coronoidea, coronoidea. Listo. ¿Y por qué coronoidea? Porque terminando esa curvatura, esa incisura, tenemos a uno que se llama la apófisis coronoide o proceso coronoide. Apófisis coronoide o proceso coronoides. Discúlpenme, chicos, mi perrito ya se calmó. Listo. Entonces le decía, tenemos una incisura coronoide y tenemos que termina ¿dónde? En el proceso coronoides. Listo. Vamos bien. Ahora, viendo por dentro,
La mandíbula tiene un agujero, chicos. Tiene un agujero. ¿Y para qué sirve ese agujero? Ah, porque por ahí va a entrar una arteria importante llamada arteria alveolar inferior. ¿Ya? Arteria alveolar inferior. ¿Y de qué sirve esta arteria? Ah, porque esa arteria va a pasar por acá y te va a dar ramitas para irrigarte a todos tus dientes. ¿Ya? A todos los dientes. Y una de todas esas ramas que te da va a terminar saliendo ¿dónde? Va a terminar saliendo por aquí, por el foramen mentoniano. ¿Ya? Por el foramen mentoniano. ¿Cuál rama es la que sale? La rama mentoniana. Sencillo de aprendérselo. ¿Ya? Listo. Entonces, no se me confundan. Foramen mandibular es por donde ingresa, por dentro. Y por donde sale es el foramen mentoniano. Son distintos. Ya, listo. Ahora, ¿dónde está ese foramen mandibular? Está en la rama de la mandíbula. Es decir, bueno, la rama, pues no. Esto de por acá, la rama de la mandíbula. ¿Ya? La rama de la mandíbula. Que te conecta lo que es la cabeza y el cuello, te lo conecta con el cuerpo de la mandíbula. ¿Ya? Entonces, mira, tenemos cabeza, cuello y cuerpo. Prácticamente completo la mandíbula. Cabeza, cuello y cuerpo. Cuerpo de la mandíbula sería esta región de por abajo. ¿Ya? Región sólida. Listo. Algunas cositas más importantes. Mire, por aquí va a estar alojada una glándula lingual. Una glándula salival, disculpe. Una glándula salival. La glándula sublingual. ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a estar alojada? En su fosita. En su fosita sublingual. Listo. ¿Qué más? Tenemos una línea para el miloioideo. ¿Qué es eso? Ah, ese es un músculo, chicos, ¿ya? Pero lo van a ver más adelante todavía. No se me complica. Y por afuera también tenemos otra línea, miren. Otra línea de por acá. ¿Qué línea es esa? Es la línea oblicua. ¿Por qué oblicua? Porque no es recta, miren. Miren cómo hace esa curvatura. ¿Ya? Línea oblicua, hacia la parte externa de la mandíbula. Y por aquí más de lo mismo, pero agregando, por ejemplo, que en esta porción de aquí tenemos como unas crestitas, ¿ya? Como unas espinas, las espinas mentonianas, ¿ya? Estarían justamente por aquí atrás. Por ahí estarían saliendo espinas mentonianas. ¿Qué más? Miren, entre la rama y el cuerpo se forma un ángulo, es decir, que cambia de dirección. Ese justamente es el ángulo de la mandíbula, el que tenemos por acá. Ya, el ángulo de la mandíbula. Por aquí más de lo mismo, bla, bla, bla. ¿Ya? Esas cositas, chicos, fundamentales de la mandíbula. ¿Me entendieron la mandíbula? Sí, excelente. Ya, perfecto. Y esos principales huesos del cráneo, ¿ya? Los que quiero que se me acuerden. Ya, listo. Vamos a hablar agujeros de la base del cráneo. Antes le voy a dar un descansito ya, chicos, porque esto es un poquito denso, esta parte del agujero de la base del cráneo. Les doy 3 minutos, ¿ya? Volvemos a las 12:40, ¿ya? Tomen agüita, respiren, estírense, coman una frutita por ahí. 12:40 volvemos y hablamos de agujeros de la base del cráneo.
Listo, chicos. ¿Volvieron? ¿Volvimos? ¿Estamos listos? Una manito, un like si estamos listos. Un dislike si no estamos listos. Bien, excelente. Vamos entonces. Agujeros del cráneo. ¿Qué es eso? A lo largo de los diferentes huesos les estaba mencionando, que de repente vimos a los agujeros etmoidales anteriores, posteriores, que de repente les mencioné el agujero redondo. ¿Cómo así lo integro todo en un solo concepto? Todos esos agujeros se llaman los agujeros del cráneo o los agujeros de la base del cráneo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente eso, cráneo, lo estamos viendo así, ¿ya? Así. Entonces, la base del cráneo, ahí lo tenemos. Empecemos. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Lo vamos a dividir en tres regiones, ¿ya? En tres fosas. Fosa craneal anterior, fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Posterior, ¿ya? Listo. Empecemos de anterior a posterior. Tenemos un agujerito chiquitito que apenas si se ve. ¿Cuál es ese? Es agujero ciego. ¿Cómo me lo acuerdo? Porque es tan pequeño que ni lo veo, ¿ya? Es el agujero ciego. ¿Qué importancia tiene ese agujero ciego? Ya miren. Por ahí pasa la vena emisaria nasal. Pero miren lo que tenemos aquí en el cuadro, que solamente aparece en un 1% de la población. Es decir, que la mayoría de nosotros tenemos ahí el agujero, pero no tenemos nada que está transitando por ahí. ¿Ya? Simplemente está ahí. Uno, agujero ciego. Dos, vamos con los agujeros etmoidales, ¿ya? Los etmoidales. Etmoidal anterior y el etmoidal posterior, ¿ya? Etmoidal anterior y etmoidal posterior. En medio de los dos, ¿a quién tenemos? Tenemos a la lámina cribosa. ¿De quién era? Del etmoides. La lámina cribosa del etmoides. ¿Ya, chicos? Listo. Fosa anterior, ¿ya? Fosa media, ¿qué es lo que tenemos? Miren, ahora sí empezamos a ver. En la fosa anterior teníamos el agujero ciego. En la fosa media, ahí empezamos con lo que es el agujero óptico. El agujero óptico, ese de por acá. ¿Qué me va a pasar por ahí? Miren, en el agujero óptico nos pasa lo que es el nervio óptico y la arteria oftálmica, ¿ya? Ojo, arteria oftálmica, nada más, porque las venas oftálmicas pasan por otro lado, pasan por aquí, la fisura orbitaria superior, que está por ese lado de por acá, fisura orbitaria superior. Segundo, de ahí, tenemos otro más, agujero redondo, chicos, el agujero redondo. Y que tenemos un redondo, como que se alargó un poquito más y se volvió agujero oval. Oval, ya chicos, agujero oval. De ahí teníamos a otro agujero más. ¿Cuál es ese? El agujero espinoso. Chicos, el espinoso. ¿Qué más? Tenemos un conducto para la arteria carótida. Conducto carotídeo. Y de ahí finalmente, ya terminando con la porción media, tenemos al agujero rasgado anterior. Acuérdense, si es que hay un anterior, debe haber un posterior. Y de ahí lo vamos a ver dónde está. Y este está por aquí más o menos. ¿Ya? Entonces, de la porción media. ¿Quiénes tenemos? Empezamos a ver con el agujero óptico. De ahí tenemos a la fisura orbitaria superior, por donde pasan sus venas. De ahí tenemos el agujero redondo, al agujero oval. Tenemos hacia un lado, hacia el extremo, el agujero espinoso. Tenemos el conducto carotídeo. Y de ahí tenemos al agujero rasgado anterior. En la porción posterior, en la fosa posterior, ¿a quién tenemos? Tenemos, miren por aquí, a este de aquí, el conducto del hipogloso. ¿Se acuerdan que les comenté cuando hablábamos las partes del occipital? El conducto del hipogloso. El conducto auditivo interno también tenemos en la parte posterior. Y finalmente tenemos al agujero rasgado posterior. Ese de aquí, el agujero rasgado posterior. Ahora tenemos, bueno, finalmente en la parte como medio central, ¿ya? De ahí tenemos otros que se van alejando un poquito más. ¿Cuáles son esos? Son el agujero condilio y el agujero... disculpen, aquí está mal. Es agujero mastoideo, ¿ya? Mastoideo, chicos. Mastoideo. Mastoideo, ¿ya? Mastoideo y el agujero condilio. Listo. Y me olvidé de uno importantísimo. El rey de los agujeros, el más grande. ¿Quién es? El que está en el centro. El foramen magno. ¿Ya? El foramen magno. Que está ahí en el centro. El que les decía que no se pueden confundir del occipital porque es el único que tiene ese agujero gigante ahí en medio. El agujero magno. Aquí, chicos,
Les dejo digo, un cuadro del Moore que sí es importante, ¿ya? Tienen que saberme el contenido o qué estructuras recorren cada uno de esos agujeritos que estamos viendo por aquí. No se lo detallo todo porque estamos con el tiempo, ya nos queda solamente media horita, pero bueno, a ver, destacarles. El ciego, bueno, ahí lo dejamos el ciego, ¿ya? Los forámenes cribosos. ¿Qué va a pasar por ahí? Importantísimo, chicos. Ahí comienza el nervio olfatorio, ¿ya? El nervio olfatorio. Ahí comienzan los nervios olfatorios. ¿Por qué? Porque tenemos a los axones de las células olfatorias. Más adelante lo van a entender mejor, ¿ya? Pero por ahora saber que ahí se origina el nervio olfatorio, ¿ya? El conducto óptico, la diferencia que les comentaba, solamente arteria, las venas pasan por el otro. El foramen redondo para el nervio maxilar, el foramen oval para el mandibular, así sucesivamente, chicos, ¿ya? Tienen que aprenderse todo ese cuadrito, el contenido de cada agujero. Sigamos un poquito más. Bueno, aquí lo tienen detallado, del néter, jeje, ¿ya? Para que vayan repasando. Les recomiendo que lo hagan así como yo, como cúbranse todos los nombres. Para un lado, me los dividen, uno y dos. Y comienzan. Ahí ese tal, ese tal, ese tal, ese tal. ¿Ya? Y así van a ver que se los aprenden facilito. Sigamos. Ahora, eso lo estábamos viendo por adentro, por arriba. ¿Qué sucede cuando lo vemos por abajo? Ah, ya miren. Por aquí tenemos también agujeritos. Tenemos a la fosa incisiva, miren, por aquí adelante, en medio de los huesos maxilares. Maxilares. Tenemos por aquí, miren, al costadito del hueso palatino, tenemos este de por acá, agujero palatino. Mayor, porque está más hacia adelante, y el menor que está rezagado, se va hacia el costadito. De ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos al rasgado anterior, que ya lo vimos, al agujero oval, al espinoso, al conducto caudativo también, al agujero estilomastoideo, miren por aquí. Ese que les dije que, ¿verdad que también había? Ah, ya, aquí está el estilomastoideo. ¿Y dónde está? ¿En qué hueso? En el hueso temporal, ya, chicos, en el hueso temporal. Y aquí apareció, bueno, aquí también tenemos al agujero yugular, pues, ¿no? Miren esto. Aquí está, por ejemplo, los agujeros condilios, ¿ya? Esto de aquí, chicos, es el cóndilo del occipital. El cóndilo del occipital, ¿ya? Como rodillitas que tiene el occipital. Entonces, cerquita de ese agujero condilio cerquita de esos cóndilos tenemos a los agujeros condilios. Listo, ¿ya? ¿Me entendieron, chicos? Su trabajo de ustedes es empezarme a dibujar cada agujerito y señalárselos, ¿ya? Tienen que repasar y repasar esto, chicos. Es importante, se los van a preguntar, sí o sí, ¿ya? Y eso de acá, el contenido. Sí, yo también sufrí así cuando lo llevé, cuando lo llevé en esos tiempos. Pero si yo pude, yo me los aprendí. Ustedes también pueden, chicos. No se me acompleje. ¿Qué más? Seguimos con el cráneo. Viene que nos falta todavía hablar de una vertebral y de caja torácica. La órbita, chicos, la órbita. ¿Qué debemos decir de la órbita? Ah, ya, miren. La órbita va a ser como una pirámide cuadrangular. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene cuatro lados. Sería más o menos así. Uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Y se va hacia el fondo. Se va, no se ve, hacia allá. Se va hacia el fondo, ¿ya? Entonces el vértice de la pirámide estaría al fondo, ¿ya? Estaría en la parte profunda. ¿Cuál sería el vértice de esta pirámide? Sería el agujero óptico, por donde salía el nervicito óptico. Ese de aquí, ese del centro, ¿ya? Ese sería el vértice de la pirámide. Y la base de la pirámide sería todo lo que está alrededor, todo lo que es el borde de la cavidad orbitaria, ¿ya? Como una pirámide que está medio al revés, ¿ya? Listo. Límites. ¿Qué huesos tenemos? Miren, por aquí arriba tenemos al frontal, por arriba. Por aquí, ¿qué tenemos? Al esfenoidal, al esfenoides, al esfenoides. Por aquí, ¿quién tenemos? Al cigomático, cigomático, cigomático. Por aquí, ¿quién tenemos? Tenemos al maxilar, maxilar, por aquí, maxilar. Por aquí, ¿quién tenemos? Tenemos al etmoides, etmoides, etmoides.
Listo. Y por aquí, ¿quién tenemos? Miren, ¿quién apareció? ¿Quién decidió aparecer? El Palatino, pero solamente con un cachito, con una pequeña porción. ¿Se acuerdan que les comentaba que el Palatino tenía una apófisis horizontal y una apófisis vertical? Una porción horizontal y una vertical. Bueno, pues les comento que de una de esas láminas sale lo que es una apófisis orbitaria, es decir, que también te va a colaborar para lo que es la parte de la órbita. Chicos, aquí lo tenemos más detallado, miren. Hacia inferior, ¿a quién tenemos? Al maxilar. Ese de aquí, el de verde. Maxilar, parte inferior. ¿Qué más tenemos? Aquí, al cigomático, a los pómulos, al cigomático. ¿A quién más tenemos? A este de por acá, al chiquitito, al palatino. Listo. Eso sería como la pared inferior, como medio que el piso, por así decirlo, ¿ya? Hacia lateral, ¿a quién tenemos? Primero, ¿cuál es lateral y cuál es medial? Ah, ya, esto es medial, ya, chicos. No, esto es lateral, disculpen. Eso es lateral, eso es lateral. ¿Por qué? Porque aquí están los pómulos, pues, aquí están los cigomáticos. Y aquí sería medial. ¿Cómo lo conozco también? Ah, porque aquí está la nariz, pues, la cavidad nasal. Entonces, hacia el lateral, ¿a quién tenemos? Aquí estamos. Hacia el lateral, acigomático, el más resaltante. Y el ala mayor del esfenoides. ¿Cuál es esa ala mayor del esfenoides? Ah, esto de acá, chicos. Lo que le decía que era amarillo, ahora lo detallamos mucho mejor. Porque ya saben que el esfenoide tiene sus alas. El ala mayor te forma ¿cuál? La pared lateral, ¿ya? Y el ala menor, ¿qué te forma? Te forma la parte del techo, más o menos, ¿ya? ¿Cuál es el ala menor? Vamos a ver los garabatos. Sería esto de por aquí, esta cosita de aquí, ¿ya? Esa de ahí sería tu ala menor del esfenoides. Y este de aquí, el ala mayor. Listo. Y hacia superior, ¿a quién más teníamos? Tenemos al hueso frontal, ¿no? El más resaltante. Entonces, frontal con ala menor, superior. El ala mayor con el cigomático, ¿qué te da? Te da el lateral. Hacia el piso, ¿a quién teníamos? Teníamos al mismo cigomático, al maxilar y al que estaba colándose, al palatino, hacia inferior. Y hacia medial, ¿a quién tenemos? Ay, aquí tenemos un poquito de todos. Tenemos al etmoides, al maxilar, al lagrimal, el esfenoides. ¿Cómo así? Bien, vamos a borrar esto. Aquí tenemos al etmoides, chicos, al etmoides. ¿Tenemos aquí más? Ah, miren, ¿se acuerdan que solamente se los mencioné así un poquito? Este de aquí es el hueso lacrimal, ya, chicos, lacrimal. ¿Qué más? Tenemos también al parte del esfenoides. Este de por aquí también se va como por allá, ¿ya? Como la parte eh, medial y también participa, esfenoides. ¿De quién más? Al maxilar también, miren. Esa región de por acá, del maxilar. Ya. Y terminamos con la órbita. ¿Ya, chicos? ¿Vamos bien? La órbita, ¿ya? Apréndanse eso, los límites. Ya, listo. Y una vez que me aprendan a reconocer cada huesecito, ya el resto se hace fácil. Bueno, a ver, listo. Sigamos ahí. Ahora sí, se acabó el cráneo. Suficiente. Basta de cráneo. Seguimos ahora con los otros dos componentes, que eran la columna vertebral y la caja torácica. Rapidísimo. Miren, columna vertebral, cosas puntuales. ¿Por qué está compuesto? Por las vértebras, pues, chicos. Fácil, ¿sí o no? Ahora, las vértebras, ¿cómo las dividimos? Las dividimos por regiones. 5 regiones. Vértebras cervicales, zona del cuello. Vértebras torácicas. ¿Por qué importantes? Porque ahí se van a articular las costillas. Las vértebras lumbares, las lumbares que están más hacia la zona inferior, hacia la zona del abdomen más o menos. Las vértebras sacras, sacras, ¿ya? Y finalmente las coxigias, las vértebras coxigias. ¿Cuántas vértebras tenemos? Tenemos 33 vértebras, chicos. 33 vértebras. La de Cristo, ¿ya? ¿Cómo las distribuimos? 7 cervicales, 12 torácicas, 12 costillas. Bien, ahí me lo acuerdo. Ahora, 12 menos 7 te da 5. Entonces tenemos 5 lumbares. Y 5 y 5, otros 5 más. 5 sacras. Y se acabaron los 5. Entonces nos quedan solamente 4 para las coxillas. ¿Ya? 7, 12, 5, 5 y 4 para las coxillas. ¿Ya? Sumamos 19, 24, 29 y 33. 33 vértebras. Listo. ¿Qué más? Bueno, aquí algunas funciones. Me los leen, chicos, ¿ya?
Aquí lo que les comentaba, la distribución 7, 12, 5, 5 y 4. ¿Ya? ¿Qué deben saber? Miren, que las vértebras coxígeas están todas fusionadas en una. Todas fusionadas, ¿ya? Estas vértebras sacras también te forman un hueso, que es el hueso sacro, ¿ya? Hueso sacro. Ahora, todas las vértebras tienen componentes similares entre sí. Todas van a tener un cuerpo, todas van a tener un arco y todas van a tener 7 procesos o apófisis. ¿Ya, chicos? 7 procesos apófisis. Aquí lo vemos. Cuerpo. ¿Cuál sería el cuerpo? Este de por aquí sería el cuerpo de tu vértebra. ¿Ya? Uno. Cuerpo. El arco. ¿Cuál sería el arco? Ah, esto de por acá. Esto de por acá. ¿Y cómo se conforma el arco? Ah, miren. Tenemos cuerpo y hacia posterior tenemos las láminas, ¿ya? Las láminas vertebrales. Láminas vertebrales, ¿ya? Eso de por aquí y esto de por aquí. Se unen las láminas y te dan una apófisis, que es la apófisis espinosa. Espinosa, ¿ya? Espinosa. ¿Qué más? Aquí mejor lo vemos, miren. Apófisis espinosa. Láminas. Por aquí tenemos a unas cositas que son los pedículos, que son como piecitos, justamente su nombre lo indica. Pedículos, ¿ya? Pedículos. Miren, entre pedículo y lámina va a salir otra apófisis por acá, que se va hacia los costados. ¿Cómo se llama? Apófisis transversa. Ya, chicos, apófisis transversa, que se va hacia los costados. ¿Qué más? ¿Vamos cuántas apófisis? Vamos, una, dos, tres. ¿Te dije cuántas eran? Eran 7 apófisis. Entonces nos quedan cuatro. Y las otras cuatro ya son fáciles. Son apófisis articulares, es decir, que para unirse entre vértebra y vértebra, ¿ya? Dos superiores y por abajo vamos a tener dos inferiores. Apófisis articulares superiores y apófisis articulares inferiores, ¿ya? Ahora, ¿cómo diferencio cada tipo de vértebra? Porque cada región tiene su nombre, tiene sus particularidades. Miren, para empezar con las cervicales. ¿Qué raro tienen las cervicales? Miren cómo es esto. Ah, este agujero que vemos en el centro se llama agujero vertebral. Por aquí pasa lo que es la médula espinal, ¿ya? Miren la forma que tiene. Tiene una forma triangular, ¿ya? Triangular. Vértebras cervicales, forma triangular. Listo. ¿Qué más? Su apófisis transversa, la que se iba a los costados, miren, formó aquí un nuevo agujero. ¿Qué es eso? El agujero transverso. ¿Para qué sirve? Ojito, chicos. ¿Para qué sirve el agujero transverso? Por ahí va a pasar la arteria vertebral. ¿Ya? Anoten eso, la arteria vertebral. Listo. ¿Qué más? Miren, su cuerpo. ¿Cómo es? Es como alargado, ¿no? Pero no es tan robusto como si las vértebras torácicas y como si, ya, y como si las vértebras lumbares. Por ahí me estaban escribiendo. Como si las vértebras lumbares, ¿ya? Las vértebras lumbares son muchísimo más gruesos que las torácicas y las torácicas son más gruesos que las cervicales. ¿Por qué? Lógica, chicos. Miren, las cervicales solamente soportan el peso de la cabeza. En cambio, las torácicas soportan la cabeza y las cervicales. Y las lumbares soportan todo lo anterior. Entonces necesitan ser mucho más gruesas, más resistentes, ¿ya? Hablamos del cuerpo. ¿Qué más? La forma, miren, es como arriñonado. Arriñonado. Las vértebras lumbares. Las torácicas, ¿cómo se les describe? ¿Cómo se les describe? Bueno, por aquí te dicen forma de corazón, ¿ya? Eso también estaba hablando con los chicos de la práctica. Para mí no tiene corazón, ¿ya? Para mí es como, no sé, ¿ya? Pero por ustedes sí, corazón, ¿ya? Como un corazón, más o menos, como corazón. ¿Qué más? Miren, aquí teníamos las apófisis articulares superiores y miren cómo se van orientando cada una. Esas miran hacia arriba, esas miran hacia posterior. Anterior, chicos, son los cuerpos, ¿ya? Los cuerpos anteriores, ¿ya? Hacia posterior la apófisis espinosa. Entonces miren estas carillas articulares, miran hacia atrás. Esas carillas articulares de por acá, miran hacia el centro. ¿Listo? Ya, chicos. Listo. De ahí, ¿qué más? Particulares de la apófisis espinosa. Esa que sale por atrás. En las cervicales son bífidas, miren. Se parten en dos cachitos. Bífidas, ¿ya? En las torácicas son rectas y además están mirando hacia abajo. Aquí lo vemos mejor, miren. Rectas y miran hacia abajo, porque son orientados oblicuamente. ¿Y los lumbares cómo son? Ah, miren, son como cuadrangulares. Los describen como forma de hacha, ¿ya? Como forma de hacha.
¿Y las sacras? ¿Qué de especial tienen las sacras? Ah, ya, estas son totalmente distintas, ¿no? Las sacras, para empezar, miren, esto que sería como el cuerpo de la vértebra, ¿ya? Tiene una prominencia, tiene como una partecita elevada. Eso de ahí, chicos, es el promontorio, ¿ya? El promontorio. ¿Qué más? Tienen un hiato sacro. ¿Qué es eso? Esta parte de por acá. Eso de por ahí. El hiato sacro. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Tiene sus agujeros sacros. Agujeros sacros. Por ahí salen. Agujeros sacros. Ya no tienen esto de por acá, ya no tienen agujero vertebral. Ya, listo. Entonces, principales diferencias. Esos, chicos. Ya aquí les dejo un poquito más de información para que me las lean. Y las coxigias justamente son vértebras fusionadas. Algunos dicen que es el rezago de una cola que alguna vez tuvimos. Ahora, tenemos vértebras típicas y vértebras atípicas, es decir, que no cumplen esas características. Por ejemplo, en las cervicales típicas, todas deberían ser bífidas, todas deberían tener ese agujero, bla, bla, bla. ¿Ya? Pero las atípicas, ¿quiénes son? Son C1, son C2, C7. ¿Ya? ¿Por qué? Aquí les dejo escrito. ¿Por qué? C1, ¿por qué? Bueno, vamos a verlo mejor en esta imagen de por aquí. C1 es la de aquí, la que les preguntaron en su pretest de hoy. La primerita. Disculpen, el Atlas. ¿Ya, chicos? El Atlas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se decía que en la mitología griega, Atlas era el titán que sostenía el mundo. Entonces nuestra cabeza sería el mundo. Miren, ¿para qué tiene estas porciones de acá? Ah, ya, eso lo tiene para articularse con los cóndilos, ¿se acuerdan? Cóndilos del hueso occipital. Ahí va a encajarse, ¿ya? ¿Y cómo se les llama? Ya no se les llama carillas articulares superiores, sino se les llama masas laterales, ¿ya? Son tan grandes que se les llaman masas simplemente. Masas laterales. Listo. Particularidad de la C1. De la C2, ¿qué de particular tiene? Ay, miren, tienen este como diente de por acá, ¿no? Como un cachito. Entonces se le llama la apófisis odontoide. Apófisis odontoides, ¿ya? De la C2. Y la C7, ¿qué de particular tiene? Ah, vamos por acá. Miren, la C7 es lo que uno se toca en la zona del cuello y lo siente eh, como la joroba, ¿no? La famosa joroba. Eso de ahí, chicos, es la apófisis espinosa de C7, ¿ya? La apófisis espinosa de C7, que es mucho más pronunciada que las demás. Que las demás. Listo, ¿ya? Entonces, vértebras un poquito distintas. De ahí, ¿qué más? Miren, la última torácica. La última torácica. Y desde la 10 hasta la 12. ¿Qué de características tienen? Su apófisis espinosa ya no va hacia abajo. Ahora va recta. ¿Ya, chicos? Va recta. Paga. Va recta. Listo. Aquí para repasar, miren. Cuerpo, láminas. Eso hace por aquí, las láminas. La apófisis espinosa hacia atrás. Espinosa. Esa es una vértebra cervical. ¿Cómo lo sé? Porque, miren, tiene sus agujeros, ¿ya? Y además su espina bífida. ¿Y cómo se le conoce a esta vértebra? Se le conoce como la vértebra sonriente. Y acá se pueden dar cuenta, pues, ¿no? Miren, sus ojitos serían los forámenes transversos y la sonrisa sería el agujero vertebral, que está así, sonriendo. Chicos, esto, ¿qué vértebra sería? Ah, ya, mira, yo sé que esta es una vértebra torácica. ¿Por qué? Por la forma esa de corazón media rara que les decía. Yo ya la aprendí, ¿no? Forma de corazón que tiene el cuerpo. Y miren, su agujero ahora es redondo, ya no es triangular. ¿Qué más? Bueno, aquí lo veríamos que se va hacia abajo, ¿ya? Y miren, esta vértebra torácica tiene más carillas articulares. Miren, en el cuerpo tiene dos carillas por acá y también en la apófisis transversa tiene otras dos carillas. ¿Y para qué necesita tantas carillas articulares? Porque les decía que las costillas se van a articular aquí, en las torácicas, ¿ya? En las torácicas. También se les llama dorsales, por si acaso, ¿no? En las torácicas. Entonces necesita todo ello, ¿ya? ¿Qué parte de la costilla se va a articular aquí? El tubérculo de la costilla, ¿ya? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Vértebras torácicas. Ya. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Me entendieron? ¿Me aprendieron a diferenciar las vértebras? Aquí en el cuadro les dejo un resumen de todas las características de las vértebras. ¿Sí? ¿Todo bien?
Excelente, ya. Quedan 10 minutitos. Se puede, chicos. Vértebras, vértebras. Listo. Ahora, un poquitito más de las vértebras y de ahí ya pasamos a cavidad torácica y los dejo libres. ¿Qué debemos saber de las vértebras? Las vértebras no funcionan así porque sí, así solitas. Miren, entre vértebra y vértebra tenemos una estructura llamada disco intervertebral. Disco intervertebral. Intervertebral. ¿Ya? Disco intervertebral. Se te vértebra y vértebra. ¿Qué más? Miren, aquí está la pregunta de su pretest de hoy. Los ligamentos, que le sirven para unir hueso y hueso. En este caso, ¿qué debe unir? Vértebra y vértebra. Vamos a enfocarnos en los principales, ¿ya? Ligamento interespinoso. ¿Dónde debe estar? Entre apófisis espinosa y apófisis espinosa. Es decir, por aquí. Ligamentos interespinosos. Uno. Supraespinosos. ¿Dónde debe estar? Ah, como por encima de las apófisis espinosas, ¿sí o no? Por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, toda esta línea que sigue por aquí, por encima, serían los supraespinosos, ¿ya? Supraespinosos. Segundos ligamentos. Terceros, intertransversos. ¿Dónde debe estar? Pues entre las apófisis transversas. ¿Cuáles son? Son los cachitos que se van hacia los costados. Uno y dos. Y en medio, ahí está, ligamento intertransverso. Vamos, tres. Los longitudinales, esos son facilísimos, chicos. Todos están los longitudinales, van a estar pegaditos al cuerpo de la vértebra. Tenemos uno anterior, y tenemos otro que está pegadito hacia la parte posterior, pero del cuerpo, ¿eh? Del cuerpo de la vértebra. Ese es el longitudinal posterior. Y terminamos, esos son los básicos, básicos, básicos. Pero, por ejemplo, tenemos algunas otras cositas, ¿no? Extras. Miren, por ejemplo, estos de aquí, cápsulas de las articulaciones sigapofisiarias. ¿Qué es eso de sigapofisiarias? Pues simplemente las articulaciones entre vértebra y vértebra, ¿ya? Entre carilla articular superior de una y la inferior de la otra. Articulación sigapofisiaria, ¿ya? Las cápsulas que le estén envolviendo, bla, bla, bla. Y este de aquí, chicos, miren, todo esto largo de por aquí. Esto sería el ligamento nucal, ¿ya? Nucal, nucal, ya. Y ahora sí, terminamos con ligamentos. Por ahora solamente eso, cositas básicas. Vamos ahora sí, allá, preguntita. A ver si me entendieron, si no se me durmieron. La columna vertebral está formada por 33 vértebras. Así ya sabemos. Distribuidas en 5 regiones. Las vértebras torácicas, chicos, las torácicas, las de las costillas. ¿Qué características tienen? Procesos transversos con forámenes, procesos espinosos largos y dirigidos hacia abajo, procesos espinosos pífidos o agujero vertebral triangular. Por ahí me dicen la B, será, no será, otro la B, les estoy creyendo. La B, excelente, listo, suficiente. La B, perfecto, chicos. Procesos espinosos largos y que se van hacia abajo, acuérdense, se van oblicuos hacia abajo, ¿ya? Las torácicas. Sigamos. Ahora sí, último temita. La jaula torácica. ¿Qué es eso de la jaula torácica? Ya, miren. La jaula torácica básicamente es como un armazón que te protege a los órganos que están en esa región. ¿Quiénes? Corazón y pulmones, principalmente, ¿ya? Corazón y pulmones. Ok, perfecto. ¿Quién lo va a componer? Lo compone la piel, lógicamente, la piel. Vamos de superficial a profundo. La piel, las glándulas mamarias, los músculos. Por si acaso, chicos, cada músculo tiene una fascia, es decir, tiene como una membrana que lo recubre, ¿ya? Entonces tiene fascia del músculo, los músculos, las osteoarticulares y la fascia endotorácica. Bien, ¿ya? Otra membrana que cubre a todo el tórax. Pero hablando específicamente de los huesos, lo que nos interesa, chicos, ya. ¿Qué tenemos? Tenemos a este de por acá, un hueso central, un hueso central que es el esternón. Chicos, el esternón. Recordando un hueso plano, ¿no? Plano. ¿Qué más tenemos? Tenemos a las costillas, chicos, a las costillas. También huesos planos, ¿ya? Principalmente ellos. Ahora, funciones, bueno, de protección. Vaya, miren, la presión negativa para evitar el colapso pulmonar, ¿ya? La región del tórax tiene presión negativa, acuérdense, ¿ya? Negativa. Datitos, estos importantes, ¿ya? Lo van a aprender mejor en fisiología. Además, chicos, miren, no es rígido. ¿Cómo así que no es rígido el tórax? Si yo no puedo mover mi tórax.
Pues aunque no se den cuenta, chicos, cada vez que ustedes inspiran y expiran, pues el tórax realiza pequeños movimientos justamente para ayudar a ese pulmón a que pueda expandirse y contraerse. ¿Ya? Perfecto. Vamos con la parte ósea. El esternón. ¿Lo tengo? El esternón, ya. Hablando del esternón exclusivamente, el hueso del centro. Partes, tres partecitas. Tiene un manubrio del esternón, tiene un cuerpo del esternón y tiene una apófisis sifoides. Apófisis o proceso es lo mismo ya, chicos. Apófisis sifoides o proceso sifoides, ¿ya? Tres partes de tu esternón. Ahora, entre manubrio y cuerpo, ¿qué se forma? Se forma una articulación, la manubrio esternal. Pero también es conocidísimo como el ángulo de Lewis. ¿Ya, chicos? Anoten. Ángulo de Lewis. ¿Ya? Ángulo de Lewis. Entre el manubrio y el cuerpo. ¿Ya? Manubrio y el cuerpo. También lo tengo más adelante en las diapositivas. No se me estrese. ¿Ya? ¿Qué más? En este esternón se van a articular las costillas, específicamente sus cartílagos costales de costillas, ¿ya? Entonces, viéndolo desde el lateral, tenemos cartílagos costales uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ajá, tenemos 7, pero en total son 12 costillas. ¿Qué pasó? Lo vamos a entender en un ratito, ¿ya? Entonces, por aquí nuevamente, componentes, mandibular esternón, cuerpo, hipófisis, ¿ya? Listo. Cositas básicas. Sigamos. El ángulo, acuérdense, se llama también Lewis. Un poquito más del esternón. Ya, aquí ya lo tengo. Ahora sí, sin tantas flechitas, sin tanto rodeo. El cuerpo del esternón, sus apófisis sifoides y el manubrio del esternón. Miren, ¿qué costillas se articulan en el manubrio? La primera costilla, chicos, ¿ya? La primera costilla. Y la segunda, entre el manubrio y el cuerpo. El manubrio y el cuerpo. Listo. Eso deben saber. Seguimos ahora con las costillas, con las famosas costillas. ¿Qué debemos decir de esas costillas? Ah, ya mira, tiene una cabeza que se va a articular ¿con quién? Con tu vértebra torácica, en el cuerpo, esa carilla articular que te dije. Tiene el tubérculo. ¿Se acuerdan que les dije? El tubérculo se articula ¿con quién? Con la apófisis transversa, ¿ya? Transversa de las vértebras torácicas, el tubérculo. Y entre cabeza y tubérculo hay un cuellito, pues, un cuellito, ¿ya? Cuellito. De ahí, ¿qué más? El ángulo de la costilla. ¿Cómo me lo recuerdo? Ah, cada vez que veas ángulo significa que cambia de dirección. Cambia de dirección y plum, se fue para allá. Listo. ¿Qué más? Ahora, ¿cómo sé que esto, cuál es anterior, cuál es posterior? Donde está la cabeza, eso es posterior, ¿ya, chicos? O sea, por aquí estaría la vértebra. Bueno, disculpen que dibujar no sea mi talento. Y la persona estaría mirando hacia atrás, ¿ya? Pues está, vemos de patas. Se gira el ángulo y ahora tenemos el cuerpo y la costilla. Y finalmente la fosa para el cartílago costal, lo que les comentaba, el cartílago, que se va a articular con su esternón, ¿ya, chicos? Ahora, estas costillas las vamos a dividir en costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. ¿Cómo así? Verdaderas, las 7 primeras. Eso es lo que les decía en el esternón, ¿se acuerdan? Que solamente tenemos espacio para 7. Allá, las 7 primeras que sí llegan directamente al esternón son las costillas verdaderas, ¿ya, chicos? De la 1 a la 7. Las falsas son de la 8 a la 10. ¿Por qué falsas? Porque esas costillas forman un cartílago juntas y se unen a la del 7. Y mediante el 7 es que llegan a la al esternón, ¿ya? Y luego tenemos a las flotantes, que son la onceava y la doceava costilla, que no llegan a tu esternón. Otra cosita importantísimo. ¿Por dónde pasa el van intercostal? ¿Qué es eso de van? Vena, arteria y nervio, ¿ya? Vena, arteria y nervio. ¿Por dónde pasan? Pasan por el borde inferior de la costilla, chicos. Eso grábenselo, ¿ya? Por el borde inferior de la costilla, no por el superior. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, si voy a punzar a una persona, pongámosle, no sé, me tiraron un balazo y mi torre está llenando de sangre, ¿cómo dreno la sangre? Necesito punzarlo, ponerle un tubo de drenaje. Jamás en la vida lo vas a hacer por el borde inferior, porque punzas a este van y el paciente se te desangra y se muere. Lo tienes que hacer por el borde superior, ¿ya? Entonces, acordarse eso.
Surco, ¿por dónde va? Aquí, allá. Ahora, tenemos también costillas atípicas, que son la primera a la segunda y de la 10 a la 12. ¿Ya? Primera, ¿por qué es atípica? Porque tiene inserciones articulares e inserciones aparte para músculos. Miren, el músculo escaleno anterior, que se vaya hacia la región anterior. Por aquí sería la vértebra, y si seguimos el recorrido, aquí estaría tu esternón, ¿ya? Entonces el escaleno anterior se va como por allá, el escaleno anterior. Listo. También tiene inserciones para el músculo escaleno medio, para el subclavio y para el serrato mayor, ¿ya? Datitos nada más. La segunda costilla tiene inserciones para el músculo escaleno posterior. De la 10 a la 12, chicos, todas las costillas deberían tener dos carillas articulares. Les decía que en las torácicas teníamos carillas articulares. En el cuerpo había una superior y una inferior, para articularse con la de arriba y con la de abajo. Ahora, ¿qué sucede con esas de acá? Solamente tienen una, nada más, ¿ya? Acuérdense eso. Y la 11 y la 12, ¿por qué? Bueno, porque son son las flotantes y además que no tienen tuberosidad, no tienen faceta en la tuberosidad, ¿ya? Eso también. Listo. Costillas. Check. Ahora, aberturas torácicas. Eso rapidito, chicos. Por arriba, ¿cómo ingresamos al tórax? Allá. Bordes. Lateralmente, por el borde medial de la primera costilla. Es decir, hacia el lado, el borde va a ser esta primera costillita de por acá. Su borde medial, su borde interno. ¿Ya? Listo. Uno. Posterior, pues la primera vértebra torácica. La primera vértebra torácica, que sería de ahí. La primera torácica. Acuérdense. Primera torácica, esa es la primera costilla. Listo. Y anterior, pues el manubrio del esternón. El manubrio del esternón. Justo está hacia la zona superior. Todo eso forma un arquito y te da la abertura superior. En inferior, ¿qué es lo que tenemos? Allá, por esa zona de por acá. Posterior, el cuerpo de la doceava torácica. ¿Se entiende? Pues, ¿no? Empezamos por la primera, terminamos por la doceava. Anterior, la apófisis sifoides, ¿ya? Sifoides, que es la porción más inferior del esternón. Sifoides, check. ¿Qué más? Medial, el cartílago común. Eso es lo que les comentaba. Miren lo que sucede. Aquí. Ya, listo. A ver, miren. Esta de por acá, todo esto, esa sería la... A ver, miren. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí murió. ¿Ya? 7. Miren lo que sucede con la 8, 9 y 10. Están mal esos números, chicos, no hagan caso. 8, 9 y 10. ¿Qué sucede con esas? Ah, ya. Estas forman un cartílago costal común, es decir, un cartílago entre ellas. Y ese cartílago costal común es el que se une al del 7 que lo tenemos por acá. ¿Ya? Y ahí, junto a eso, es que llegan al esternón finalmente. ¿Ya? Esto de aquí, chicos, que a veces se une, bueno, realmente no sucede, ¿ya? Olviden eso de ahí no. Entonces, básico. 8, 9 y 10 fueron un cartílago costal común que se une al 7. Y gracias a ello llegan al estrado. Cartílago costal común. Lateralmente, las costillas flotantes, ¿no? Las costillitas flotantes, que serían estas de por acá, borde lateral. Y ya. Eso por ahora, chicos, ¿ya? Ahora, miren, ¿qué es esto? Ángulo infraesternal. Ah, ya. Aquí, entre el cartílago de las séptimas costillas y la base, que sería, pues, el esternón, se forma un ángulo, es decir, esto de por aquí, un ángulo. Eso es lo que se conoce como el ángulo infraesternal, ¿no? Básico, chicos, ¿ya? Suficiente. Ahora sí terminamos ya. Un plus, nada más, para que no se me canse, ¿ya? Las líneas, ¿cómo las dividimos? Una línea media, ¿ya? De ahí, vamos a tener como referencia a la clavícula. Esta de por acá, la clavícula, la clavícula. Y esta clavícula va a servirnos para dividirnos en tres partes. A ver, en tres partes, ¿ya? Línea axilar, una línea clavicular media, una línea clavicular, una línea clavicular media por aquí, ¿ya? Medio claviculares. Y ahora, cuando hablamos del centro, es decir, el centro de nuestro cuerpo, el tórax, ahí ya no usamos a la clavícula. Ahí a quien vamos a usar es la línea esternal, ¿ya? Usamos el esternón. Cuando digan para, significa a los costados.
Parasternal izquierda en este caso y parasternal derecha en ese otro caso. Derecha en ese otro caso, ¿ya? Entonces, línea parasternal, las que están pegaditas, línea medio clavicular justo en el medio de la costilla, ¿ya? Listo. Y hacia la zona posterior, ¿cómo es? Ah, ya. Ahora, aquí vamos a tomar, en cuenta a las escápulas, esos huesos que tenemos atrás, huesos planos, ¿ya? Ahí tenemos las líneas escapular justo por en medio, así como la media clavicular, o similar, ¿ya? Tenemos a las líneas paravertebrales, que ahora ya no usamos al esternón porque está adelante, ahora usamos a la columna vertebral. Paraesternales, lo mismo, pegadito a a la columna vertebral. Y ya, eso básicamente por ahora, ¿ya? Básicos. Líneas escapulares, bla, bla, bla. Ahora, hacia de costado, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tomar como referencia a la axila, ¿ya? Aquí tenemos línea axilar anterior, línea axilar media, línea axilar posterior, ¿ya? Por adelante, en medio, justo en el centro de la axila y posterior hacia atrás. Y ya, chicos, últimas dos preguntas y los dejo libres. La primera, costillas verdaderas, ¿por qué se caracterizan? Alternativas, díganme con confianza, ya para comer. No tienen conexión con el esternón, se articulan directamente con el esternón, articulan con el esternón mediante un cartílago común. Excelente, muy bien, se articulan directamente con el esternón, las verdaderas. Y lo último, el tubérculo costal, ¿con quién se articulaba? ¿Con qué partecita de la vértebra se articulaba? ¿Con la apófisis transversa? ¿Con la espinosa? ¿Con el esternón? Ya les soplé. Es con una vértebra, ya chicos. No con el esternón ni con el cifoides. ¿Con cuál se articulaba? ¿Con la transversa o con la espinosa? El tubérculo de la costilla. Voy a buscar sus postes. ¿No se acuerdan, chicos? Y les digo ahorita. Miren. Apófisis espinosa era la que teníamos atrás, ¿ya? La que salía ahí como una crestita. Esa era la espinosa. Y las transversas son las que salen a los costados. Como dos cachitos hacia los costados. Aquí estarían las transversas. Y hacia atrás, en caso de las torácicas, recordemos que se iba como vertical. Entonces las costillas no pueden articularse aquí, pues chicos, porque eso es muy posterior. Esto es como la cresta, ¿no? Como lo último ya. ¿Dónde se articulan? Se articulan aquí, en los tubérculos, en las apófisis transversas, ¿ya, chicos? Y aquí es donde se va para adelante. Y recordando también, tienen carillas articulares en el cuerpo, ¿ya? Pero el tubérculo, ¿dónde se articula? Se articula en la apófisis transversa. Y listo, chicos, terminamos. Sé que ha sido una clase contundente, pero es lo que nos tocaba para el día de hoy. ¿Me entendieron, chicos? ¿Todo bien? ¿Siguen vivos? ¿No se desmayaron? Excelente, ya. Perfecto, ya. Ahora les voy a mandar su post-test. Ahí lo tienen. Les voy a dejar abierto el post-test hasta la 1:35, ¿ya, chicos? Ya. Ahí lo van resolviendo. Son preguntitas, lo que sí o sí deben quedarse fijo, fijo, ¿ya? Y pues eso sería todo, chicos. Gracias. Prohíbo sus mensajes por privado, pero gracias. Gracias a ustedes, chicos, por su atención. Repasen, repasen, repitan, así como locos, una y otra vez, ¿ya? Especialmente los agujeros de la base del cráneo, que son un poquito densos. Acuérdense, los puntos craniométricos, ¿ya? Diferencienme los huesos. Y en su próxima clase práctica van a ver justamente el cráneo, ¿ya, chicos? Así que me vienen bien estudiado la parte del cráneo. Gracias, por ahí leo sus mensajitos. Gracias, chicos. Me despido entonces, ya saben, tienen 11 minutos para realizar su postes. Adiós. Provecho con el almuerzo.